Gary Falk era un hombre de familia con esposa y 2 hijos pequeños. Trabajaba para Exum Mountain Guides, una organización que lleva grupos a la cima de Grand Teton. Durante más de 12 años, Gary se dedicó a su trabajo y pasaba los veranos en Jackson Hole del parque y los inviernos en las montañas de San Juan del suroeste de Colorado, guiando a otros exploradores como trabajo a tiempo parcial para otra organización llamada Mountain Trip. El 23 de julio de 2016, Gary realizó una escalada de rutina a la cima con un grupo de estudiantes de un programa llamado City Kids. Durante el ascenso, no encontraron problemas, alcanzando la cima como estaba previsto. Pero justo cuando comenzaron su descenso, algo ocurrió. Según los informes, el descenso requería que cada persona usara un dispositivo de fricción conocido como ATC, pero Gary se dio cuenta de que no tenía uno, debido a una reestructuración de último minuto de los equipos de escalada de su compañía. En lugar de buscar ayuda de su compañía, eligió un enfoque más arriesgado para resolver el problema. Planeó usar una cuerda de seguridad para recuperar un dispositivo ATC que un acompañante había perdido. Desafortunadamente, cuando el acompañante descendió para recuperarlo, tanto el dispositivo como la cuerda se quedaron atascados en una grieta durante su ascenso a la cima. A pesar del contratiempo, Gary siguió decidido a resolver el problema él mismo. Intentó desatascar la cuerda y el ATC girándolos dentro de la grieta. Durante este intento, Gary cayó 730 metros hasta la roca abajo. El grupo contactó a Teton Interagency Dispatch para reportar su caída, todavía conmocionados y devastados por el incidente. Inmediatamente los guardaparques lanzaron un vuelo de reconocimiento con un helicóptero para evaluar la escena. 2 guardaparques luego descendieron en rapel y caminaron hasta llegar a la ubicación de Gary. Al llegar al lugar donde cayó, determinaron que ya estaba muerto y no necesitaba atención médica. Luego comenzaron los arreglos para recuperar su cuerpo, y finalmente usaron una línea larga de helicóptero para hacerlo. Mientras tanto, otro guía de Exum ayudó a los clientes de Gary a bajar de la montaña a salvo. Se cree que mientras Gary intentaba liberar el equipo atascado, se inclinó desde la roca, poniendo tensión en su cuerda de autoaseguramiento, conocida como lanyard, que estaba firmemente anclada a su cuerda de rapel. La cinta tubular, que él había atado en un bucle con un nudo de agua para asegurarse al ancla, se desató, resultando en su trágica caída. Esta teoría fue apoyada por pruebas obtenidas por los guardaparques de escalada que recuperaron el cuerpo. Encontraron la cinta todavía unida al arnés de Gary con un nudo de enganche, pero sus 2 extremos no estaban atados juntos como debían para formar una cuerda de aseguramiento. A raíz de la muerte de Gary, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Wyoming, OSHA, lanzó una investigación sobre las prácticas de seguridad de Exum Mountain Guides, mientras que OSHA determinó que la compañía no era directamente responsable de la muerte de Gary, ya que él usaba su equipo personal. Sí identificaron violaciones a las regulaciones de seguridad. OSHA citó a Exum Mountain Guides por no asegurar la adecuación y el mantenimiento adecuado del equipo de seguridad proporcionado por los empleados y mantener un plan escrito para limitar la exposición de los guías a patógenos transmitidos por la sangre durante los procedimientos de primeros auxilios. Como consecuencia de estas violaciones, OSHA impuso una multa de $7,350 y exigió el cumplimiento de las mencionadas regulaciones de seguridad. Gary fue enterrado días después de que el forense certificara oficialmente su muerte. Posteriormente, se estableció una campaña de GoFundMe para apoyar a su esposa e hijos, recaudando casi $200,000 para ayudarlos a atender sus necesidades. Chun-Hui Zhang, un aventurero de 52 años de Surrey, Columbia Británica, estaba apasionado por escalar las alturas de las maravillas naturales. Nacido en medio del bullicio de las calles de Surrey, el amor de Zhang por la naturaleza se encendió desde joven. De niño pasaba horas explorando los paisajes agrestes que rodeaban su ciudad natal, soñando con conquistar algún día los imponentes picos que se alzaban en la distancia. El espíritu aventurero de Zhang floreció a medida que envejecía, impulsándolo a buscar nuevos desafíos y descubrir nuevos horizontes. Su amor por el montañismo lo llevó a algunos de los lugares más remotos e impresionantes de la Tierra, cada viaje alimentando su insaciable sed de aventura.
En el verano de 2021, se propuso su ascenso más ambicioso hasta el momento, el Monte Rainier. Con 14.410 pies sobre el nivel del mar, el Monte Rainier llamó a Zhang con su majestuosa belleza y reputación. Realizó una escalada privada a la cumbre con amigos cercanos, ansioso por poner a prueba sus habilidades contra uno de los hitos más emblemáticos de la naturaleza. El viaje comenzó en una cálida mañana de agosto, mientras Zhang y sus compañeros viajaban por la ruta del Disappointment Cleaver. El aire estaba cargado de anticipación y emoción. Cada paso los acercaba más a la cumbre, más cerca de lograr su sueño compartido de escalar la imponente montaña. Pero a medida que subían más y más, el estado de ánimo cambió rápidamente de triunfo a temor. La ruta del Disappointment Cleaver, conocida por sus cornisas peligrosas y clima impredecible, planteaba un desafío peligroso incluso para los escaladores más experimentados. Pero sin importarles los peligros inminentes, Zhang y sus amigos continuaron adelante, decididos a alcanzar la cumbre a cualquier costo. Fue durante el descenso que la tragedia golpeó. Mientras Zhang navegaba por el terreno rocoso de la montaña, el desastre ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Testigos reportaron haberlo visto perder el equilibrio y caer por las empinadas laderas del Monte Rainier, desapareciendo de la vista en cuestión de segundos. El aire se llenó de gritos de sorpresa e incredulidad, mientras sus amigos lo observaban impotentes desde arriba, con el corazón lleno de miedo e incertidumbre. En los momentos frenéticos que siguieron, guías de montañismo y guardabosques del parque entraron en acción, lanzando una búsqueda desesperada de Zhang. A pesar de sus esfuerzos, el terreno escarpado del Monte Rainier demostró ser un adversario implacable, ocultando el destino de Zhang. A medida que las horas se convirtieron en días, la búsqueda de Zhang se prolongó, cada momento que pasaba causando un dolor renovado a sus seres queridos que esperaban ansiosamente abajo. Con cada intento fallido de localizarlo, el sentimiento de desesperación creció, arrojando una sombra sobre el espíritu de aventura, una vez vibrante, que había llevado a Zhang al Monte Rainier en primer lugar. Pero en medio de la oscuridad, hubo destellos de esperanza. 2 empleados de International Mountain Guide, preparándose para una expedición separada, fueron testigos de la caída de Zhang. Sus acciones rápidas ayudaron a garantizar la seguridad de otros escaladores. A medida que continuaba la búsqueda, aquellos que lo conocían mejor celebraban la vida y el legado de Zhang. Nacido en una ciudad bulliciosa, había forjado una profunda conexión con el mundo natural, encontrando paz y significado en la belleza presente en la naturaleza. Su amor por la aventura lo había llevado a las cumbres más altas y los rincones más remotos de la tierra, cada viaje dejando una marca en su alma y personalidad. Pero fue en las laderas del Monte Rainier, donde el viaje de Zhang llegó a un fin prematuro, un trágico ejemplo de los riesgos involucrados en la aventura. A medida que su cuerpo fue liberado del agarre de la montaña, nada volvió a ser lo mismo para su familia y aquellos que lo conocieron. Con su cumbre imponente y vistas impresionantes, el Monte Rainier se erigió como un testigo silencioso de los efímeros momentos de ambición humana y fragilidad. A pesar de la tragedia, quedaron preguntas sin respuesta. ¿Y si Zhang hubiera elegido un camino diferente? ¿Y si hubiera dado un paso menos o uno más? Y entonces, en medio de las sombras del Monte Rainier, el viaje de un hombre llegó a un fin trágico, dejando atrás recuerdos que nunca serán olvidados por aquellos que lo aman y lo aprecian. En las primeras horas de una tranquila mañana de agosto de 2022, la paz en el Parque Nacional North Cascades fue interrumpida por el sonido de disparos. Eran alrededor de las 4 de la mañana que se oyó el primer disparo, cuando casi todo estaba aún dormido, seguido por más que rompieron el silencio. El parque fue lanzado al foco de la tragedia. Entre los altos árboles del parque se desarrolló una escena de horror. Los guardabosques, encargados de proteger la belleza natural, se encontraron con un descubrimiento sombrío. En la ruta estatal 20, cerca del poste 128, se toparon con una visión horrible: el cuerpo sin vida de un hombre en un charco de sangre. La víctima, identificada como Robert M. Thompson, de 69 años, era un nativo de Seattle con un profundo amor por la naturaleza. Su pasión por el aire libre lo llevó a explorar la naturaleza del Parque Nacional North Cascades, buscando consuelo y serenidad entre las montañas y bosques.
Pero esa mañana, su viaje había terminado de manera trágica y prematura. Mientras los guardabosques peinaban el área en busca de pistas, su atención se centró en un vehículo cercano, donde un hombre estaba sentado en silencio con la mirada fija en el horizonte. John Thompson, de 40 años, hermano del fallecido, parecía tranquilo y sereno, sin mostrar señales de la violencia que había ocurrido momentos antes. El interrogatorio inicial no reveló mucha información, con John Thompson afirmando desconocer los hechos. Insistía en que no había oído disparos, a pesar de la evidencia en su contra. Pero a medida que los investigadores profundizaban en el misterio, la verdad comenzó a surgir de la mentira. Manchas de sangre en la barandilla y agujeros de bala en el metal contaban una historia diferente, una de violencia y traición bajo la superficie del paisaje pacífico. Pronto quedó claro que John Thompson no era solo un espectador en este caso, era el presunto autor de un crimen brutal y sin sentido. A medida que avanzaba la investigación, surgieron detalles de los eventos previos al tiroteo. John y Robert Thompson, antes hermanos inseparables, se habían distanciado en los últimos años. El resentimiento hervía bajo la superficie de su relación, alimentados por viejas rencillas y conflictos no resueltos. Esa mañana, las tensiones alcanzaron un punto cúlmine en una violenta pelea que terminó en tragedia. John Thompson, armado con un rifle tipo AR-15, confrontó a su hermano en un arrebato de ira, desatando una lluvia de balas que rompió el silencio. Las secuelas del tiroteo sorprendieron a todos, dejando a amigos y familiares en estado de incredulidad. ¿Cómo pudo ocurrir un acto tan sin sentido en un lugar conocido por su belleza y calma? ¿Qué llevó a un hombre a volverse contra su propio hermano con tal brutalidad? Mientras John Thompson permanecía en la cárcel, esperando juicio por el asesinato de su hermano, estas preguntas seguían sin respuesta. Los investigadores continuaban reconstruyendo los eventos de esa mañana, buscando pistas que arrojaran luz sobre el motivo del crimen. Pero en medio de la desesperación de amigos y familiares, surgió un destello de esperanza. A pesar de la tragedia, la comunidad se unió en apoyo a la familia Thompson, ofreciendo consuelo en su momento de necesidad. Frente a la pérdida, fueron los lazos de amor y amistad los que finalmente prevalecieron. Era el 11 de septiembre de 2020, cuando Patrick Madura ingresó al Parque Nacional Great Smoky Mountains. La mañana estaba fresca y el bosque rebosaba de sonidos de la fauna. Patrick, de 43 años, de Elgin, Illinois, era un ávido excursionista y campista con amor por la naturaleza. Había viajado a este parque nacional muchas veces antes, atraído por su belleza y tranquilidad. Sin embargo, este viaje sería el último. Patrick había montado su campamento en el sitio 82 en la remota área de Hazel Creek. Esta parte del parque era conocida por su aislamiento y belleza natural, lo que la hacía favorita entre los mochileros experimentados. La zona está densamente arbolada y el arroyo serpentea por el paisaje, añadiendo un toque sereno al terreno accidentado. A media mañana, un grupo de mochileros que atravesaba Hazel Creek notó algo inusual. Vieron una tienda desocupada en el campamento 82. Al principio no pensaron nada de ello. No era raro que los campistas dejaran sus tiendas cuando exploraban la zona. Pero mientras continuaban su caminata, hicieron un macabro descubrimiento al otro lado del arroyo. Lo que parecían ser restos humanos estaban esparcidos cerca del borde del agua, y un gran oso negro que pesaba alrededor de 108 kilos estaba carroñeándolos. Los mochileros se dieron cuenta de la gravedad de la situación e informaron de sus hallazgos a las autoridades del parque. Los guardabosques y los oficiales de vida silvestre respondieron rápidamente. Cuando llegaron al lugar, observaron que el oso seguía carroñando los restos. Dada la peligrosidad del animal, los guardabosques decidieron sacrificarlo de inmediato. La zona fue asegurada y el campamento 82, junto con el sendero Hazel Creek, fue cerrado al público. Los restos fueron identificados más tarde como los de Patrick Madura. El médico forense jefe de Carolina del Norte realizó una autopsia para determinar la causa de la muerte. Los hallazgos fueron desgarradores. El cuerpo mostraba múltiples heridas punzantes, consistentes con garras y mordeduras de oso. Algunas de estas heridas tenían signos de hemorragia, indicando que fueron infligidas antes de su muerte. Su cuero cabelludo, dedos, espalda y extremidades inferiores tenían laceraciones.
Además tenía costillas fracturadas con hemorragia en el músculo circundante y una lesión similar en su pulmón izquierdo, sugiriendo que ocurrieron mientras aún estaba vivo. La autopsia tardó casi un año en completarse, y el informe final confirmó que Patrick Madura probablemente murió debido a trauma causado por un ataque de oso. La causa de la muerte fue considerada un accidente. El informe también señaló que el corazón, los pulmones y el cerebro de Patrick no mostraban evidencia de enfermedades naturales significativas, lo que apoyaba aún más la conclusión de que su muerte resultó del ataque. Este incidente marcó la segunda fatalidad relacionada con osos en la historia del Parque Nacional Great Smoky Mountains. Conocido por sus paisajes y diversa vida silvestre, alberga aproximadamente 1.500 osos negros. Estos animales son un símbolo de los Smokies, pero también son animales salvajes peligrosos. Su comportamiento puede ser impredecible, y los ataques a humanos, aunque raros, pueden ser fatales. Bill Stever, el biólogo de vida silvestre supervisora del parque, enfatizó los riesgos asociados con el senderismo y el camping en territorio de osos. Los osos negros son el mayor depredador en el parque, y aunque raros, los ataques a humanos han ocurrido, causando heridas graves y muerte, afirmó. Stever también reiteró la importancia de tomar precauciones mientras se está en territorio de osos, incluyendo caminar en grupos de 3 o más, llevar spray para osos, cumplir con todas las clausuras del campo, seguir correctamente las regulaciones de almacenamiento de alimentos y mantener una distancia segura de los osos en todo momento. La muerte de Patrick sirve como un ejemplo horripilante de los peligros que pueden estar presentes en la naturaleza. A pesar de su experiencia y conocimiento del exterior, fue víctima de uno de los depredadores más poderosos de la naturaleza. El parque toma medidas activas para prevenir conflictos entre humanos y osos, como proporcionar cables de almacenamiento aéreo para que los mochileros cuelguen su equipo y comida, educar a los visitantes sobre cómo responder si se encuentran con un oso y cerrar campamentos en el campo cuando se reporta alta actividad de osos en un área determinada. Pero incluso con estas precauciones, la naturaleza sigue siendo impredecible. Si un oso negro ataca, los guardabosques recomiendan encarecidamente luchar con cualquier objeto disponible. Las personas deben intentar verse grandes, no correr ni alejarse y recordar que el animal puede verlos como presa. El 14 de julio de 2014, Mary Margaret Beaulieu se unió a un grupo de escalada guiada para una caminata a la cima del Grand Teton, que se eleva a impresionantes 13.700 pies. El equipo estaba compuesto por Mary, su compañera de escalada, y una guía experimentada de Jackson Hole Mountain Guides. Comenzaron su viaje en las primeras horas de la mañana para asegurarse de tener tiempo suficiente para cubrir la distancia requerida y llegar a su destino de manera segura. Dado que Mary y su compañera estaban acompañadas por una guía profesional, parecía poco probable que encontraran obstáculos significativos en el camino. Solo unas pocas horas después de la caminata, Mary sufrió un accidente inesperado. Mientras negociaba una sección corta de la escalada por debajo de la Upper Saddle, a una altitud de 13.116 pies, perdió el equilibrio y cayó, desplomándose hasta el fondo de la silla. El grupo de escalada contactó inmediatamente con el centro de despacho para pedir ayuda, y los guardaparques que patrullaban cerca de la Lower Saddle se movieron para responder a su SOS. A pesar de su proximidad y rápida respuesta, lamentablemente fue demasiado tarde para salvarla. Cuando los guardaparques llegaron al lugar, Mary no respondía, y cada intento de reanimarla fracasó. A pesar de llevar casco durante la escalada, no le protegió del impacto de caer desde tal altura. Sin más opciones, declararon su fallecimiento tras consultar con el director médico del parque. Luego fue evacuada en helicóptero a la oficina del forense para la confirmación oficial de su muerte. Mientras tanto, otros miembros del personal de Jackson Hole Mountain Guides, que respondieron a la escena, escoltaron a la compañera de escalada de Mary desde la Upper Saddle hasta la Lower Saddle y finalmente a un sendero en el valle. La muerte fue impactante por una razón principal. A principios de ese año, había escalado con éxito a la cima del monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Esta escalada requería cubrir una distancia de casi 20.000 pies, una hazaña que muchos que lo intentan no logran completar. Era evidente que Mary era una escaladora experimentada que conocía bien su oficio y no debería haber tenido problemas para navegar por el Grand Teton.
Cuando la noticia del fallecimiento llegó a su familia y amigos, quedaron conmocionados y devastados, dada su conciencia de las habilidades de escalada de Mary. Su hermano John Conley expresó su incredulidad, diciendo que era inimaginable que esto pudiera suceder. También describió a su hermana como una escaladora muy avanzada y una fanática del fitness en general. Fuera de la escalada, Mary era una hija, esposa, madre y hermana devota y amorosa. También estaba activamente involucrada en la agencia de etiquetas Santa Fe de la familia en Edmond y participaba en diversas actividades benéficas. Para sus amigos, ella era confiable, siempre dispuesta a ayudar cuando lo necesitaban, sin importar el malestar que le pudiera causar. Fue enterrada el 22 de julio en una ceremonia de inhumación a la que asistieron sus amigos y familiares. Era un frío y sombrío enero de 2012, cuando el Parque Nacional Mount Rainier se convirtió en el escenario de una tragedia que sacudiría sus cimientos. Benjamin Colton Barnes, un veterano de 24 años de la guerra de Irak, se encontró enredado en una red de violencia y desesperación, dejando un rastro de devastación a su paso. Antes de ese fatídico día, la vida de Barnes estaba marcada por el tumulto y la lucha interna. Una problemática transición a la vida civil proyectaba una sombra sobre sus días, con acusaciones de trastorno de estrés postraumático y tendencias suicidas acosándolo en cada paso. Documentos judiciales pintaban un sombrío retrato de la vida personal de Barnes, con casos de disputas domésticas y batallas por la custodia que se sumaban al creciente malestar. La recomendación de un defensor ad litem de clases de crianza y comunicación insinuaba una dinámica familiar fracturada, mientras que las luchas de Barnes con la salud mental arrojaban una sombra oscura sobre su futuro. A medida que el año nuevo amanecía, el descenso de Barnes a la oscuridad llegaba a su punto cúlmine. Una fiesta en una casa en Skyway, al sur de Seattle, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento violento que pondría en marcha los engranajes de la tragedia. Los disparos rompieron el silencio de la noche, dejando a 4 personas heridas y el espectro de la muerte acechando. En medio del caos, Barnes desapareció en la noche. Su paradero era desconocido para todos. Los eventos de esa noche pronto se entrelazaron dentro de los límites del Parque Nacional Mount Rainier, desencadenando una cadena de violencia y desesperación. Esa madrugada, la guardabosques Margaret Anderson, la víctima de la primera historia, se preparaba para otro día de deber. Madre devota de 2 niños pequeños, abordaba su trabajo con propósito y dedicación, ajena a los peligros que la rodeaban. El desprecio temerario de Barnes por la autoridad lo llevó a los confines del parque, desencadenando un mortal juego del gato y el ratón. Con Anderson y sus colegas guardabosques en una feroz persecución, el intento desesperado de Barnes por la libertad descendió en caos y derrame de sangre. El estallido de disparos rompió el silencio de la naturaleza, dejando a Anderson gravemente herida y al parque tambaleándose por el shock de la violencia. El desenlace de la trágica muerte de Anderson arrojó una sombra sobre el Parque Nacional Mount Rainier, dejando a sus habitantes lidiando con un sentido de pérdida e incredulidad. El santuario, una vez tranquilo de la naturaleza, ahora llevaba las cicatrices de la violencia sin sentido. Esto confirma que el hombre que disparó a Anderson en la primera historia fue Barnes. A medida que las autoridades lanzaron una búsqueda masiva para rastrear a Barnes, el parque permanecía en vilo. Su paisaje fue transformado en un lugar de miedo e incertidumbre. Los visitantes fueron evacuados y las agencias de aplicación de la ley movilizaron sus recursos en un intento desesperado por llevar al fugitivo ante la justicia. Pero Barnes permaneció oculto para la ley. Los días se convirtieron en semanas mientras la búsqueda continuaba, cada momento que pasaba cargado de incertidumbre y aprensión. ¿Y si Barnes estaba escondido en algún lugar, esperando atacar de nuevo? ¿Qué lo llevó a cometer tales actos atroces de violencia? Estas preguntas persistían en las mentes de todos los que se atrevían a adentrarse en la naturaleza del parque. Entonces, justo cuando la esperanza parecía perdida, un sombrío descubrimiento rompió el silencio del monte Rainier. El cuerpo sin vida de Barnes fue encontrado boca abajo en un arroyo. El parque, una vez vibrante, ahora se erigía como un memorial para aquellos que habían caído víctimas de la violencia sin sentido de la mente problemática de un hombre.
La muerte de la guardabosques Margaret Anderson y el subsiguiente fallecimiento de Benjamin Colton Barnes sirvieron como ejemplo de los peligros enfrentados por aquellos que protegen los tesoros naturales de la nación. En lugar de obtener respuestas para la causa detrás del fallecimiento de Anderson, las preguntas aumentaron con la muerte de Barnes. Hasta el día de hoy, sus muertes todavía se discuten y son un misterio que espera ser resuelto por aquellos dispuestos a profundizar. A pesar de los desafortunados eventos, los agentes del orden fortalecieron sus medidas, especialmente dentro del parque, para asegurar que esto no vuelva a suceder. En el frío enero de 1982, Joe Lentini recibió una llamada. Era tarde, pero sabía que significaba problemas. 2 escaladores estaban perdidos en el monte Washington, atrapados en el frío abrazo del invierno. Era peligroso allá arriba, con el viento aullando y las temperaturas cayendo. Lentini no estaba solo para responder la llamada, era parte de un equipo, un grupo de personas que se ofrecían como voluntarios para el servicio de rescate en montaña. Ellos eran quienes salían cuando otros estaban en problemas, arriesgando su propia seguridad para salvar vidas. Albert Dow III estaba entre ellos. No era ajeno a la montaña, era un escalador experimentado con un corazón de oro. Cuando Lentini y su equipo salieron en las primeras horas de la mañana, Dow estaba allí con ellos, listo para ayudar. El viaje hacia arriba de la montaña fue difícil. El viento cortaba como cuchillos a través de sus ropas y la nieve hacía que cada paso fuera una lucha. Pero Lentini y su equipo estaban decididos. Había vidas en juego y no descansarían hasta encontrar a esos escaladores perdidos. A medida que subían más y más, el aire se volvía más frío y el viento más fuerte. Lentini nunca lo había experimentado antes, una fuerza que parecía determinada a empujarlos hacia abajo de la montaña. Pero siguieron adelante, siguiendo la débil huella dejada por los escaladores perdidos. No era fácil navegar por el terreno accidentado y luchar contra los elementos. Pero se negaron a rendirse, impulsados por un sentido de deber y un deseo de ayudar a quienes lo necesitaban. Y justo cuando pensaban que estaban progresando, ocurrió el desastre. Una avalancha repentina y feroz bajó por la ladera de la montaña, enterrando a Albert Dow bajo toneladas de nieve y hielo. Lentini y su equipo actuaron de inmediato, cavando con la esperanza de encontrar a su compañero con vida. Pero a medida que pasaban los minutos, sus esperanzas comenzaron a desvanecerse. Dow se había ido, perdido en la montaña que tanto amaba. Fue un golpe devastador, no solo para Lentini y su equipo, sino para toda la comunidad. Dow era un héroe, un hombre que había dado su vida tratando de salvar a otros. Su pérdida fue sentida por todos los que lo conocían, un ejemplo de los peligros que acompañan a la exploración de las montañas. Pero incluso en su dolor, Lentini y su equipo se negaron a rendirse. Continuaron su búsqueda, escudriñando cada rincón de la montaña con la esperanza de encontrar a los escaladores perdidos. Fue una tarea agotadora, hecha aún más difícil por las duras condiciones y el peso de su pérdida. Pasaron los días y aún así, no había señales de los escaladores desaparecidos. Lentini y su equipo estaban exhaustos, tanto física como emocionalmente. Pero siguieron adelante, impulsados por la determinación de llevar consuelo a las familias de aquellos perdidos en la montaña. Y luego hubo un paso adelante, un conjunto de huellas, débiles pero aún visibles, los llevó a un rincón remoto de la montaña. Lentini y su equipo siguieron las huellas, con el corazón latiendo con fuerza, pero al llegar al final del sendero, se encontraron con el silencio. Los escaladores no estaban en ninguna parte. Su destino era un misterio que perseguiría a Lentini y su equipo durante años. Al final, Lentini y su equipo se vieron obligados a aceptar la derrota. La montaña había reclamado a sus víctimas y no había nada más que pudieran hacer. Pero prometieron no olvidar nunca a aquellos perdidos en ese trágico día. Mientras Lentini miraba el paisaje cubierto de nieve, no pudo evitar preguntarse: ¿y si hubieran retrocedido antes? ¿Y si hubieran escuchado las advertencias y se hubieran mantenido alejados de la montaña? Era una pregunta que nunca sería respondida, perdida entre el aullido del viento y el silencio gélido del monte Washington. El 24 de noviembre de 2020, antes de las 2:20 de la tarde, Wesley Brandon Stedham llegó al mirador Chimney Tops en Newfound Gap Road, en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. El día estaba despejado y el aire otoñal era fresco.
Brandon, de 48 años, como lo conocían sus amigos y familia, tenía una profunda apreciación por la naturaleza y le encantaba explorar nuevos lugares. Esta pasión lo había llevado a los Great Smoky Mountains. Brandon vivía en Warrior, Alabama, y era una figura conocida en su comunidad. Era particularmente apasionado por el fútbol americano de secundaria y estaba muy involucrado en la escena deportiva local. Era locutor de radio para los juegos de los Hayden High School Wildcats. Sus amigos y colegas lo describían como una persona llena de energía y entusiasmo. Pero en este día, su amor por la fotografía y el aire libre lo llevaría a un trágico accidente. Mientras Brandon estaba en el mirador de Chimney Tops, decidió bajar una pendiente empinada debajo del mirador para obtener un mejor ángulo para una fotografía. El mirador de Chimney Tops, ubicado en la concurrida Newfound Gap Road, es uno de los lugares más populares del parque, ofreciendo vistas impresionantes de las montañas. Pero el terreno puede ser traicionero, con pendientes empinadas y rocas sueltas. Brandon bajó la pendiente, tratando de encontrar el lugar perfecto para su foto. Pero mientras descendía, perdió el equilibrio. El suelo debajo de él cedió y cayó aproximadamente 15 metros por el empinado terraplén. La caída fue catastrófica y sufrió un trauma severo en la cabeza. Los testigos llamaron por ayuda y los guardabosques del parque fueron enviados al lugar. Los guardaparques, junto con miembros del equipo técnico de búsqueda y rescate del parque, llegaron al mirador de Chimney Tops poco después de recibir la llamada. Evaluaron la situación y se dieron cuenta de que llegar a Brandon sería una tarea desafiante. La pendiente empinada y el terreno accidentado hicieron imposible un enfoque directo. Decidieron usar un sistema de cuerdas y poleas para descender de manera segura hasta la ubicación de Brandon. Los rescatistas trabajaron rápidamente, preparando las cuerdas y bajando con cuidado por la pendiente. Cuando llegaron a Brandon, estaba claro que sus heridas eran graves. A pesar de sus mejores esfuerzos para brindar asistencia médica, Brandon ya había sucumbido a sus heridas. Los rescatistas aseguraron su cuerpo y comenzaron el difícil proceso de llevarlo de vuelta al mirador. En Warrior, Alabama, la noticia de la muerte de Brandon se difundió rápidamente. Sus amigos, familia y la comunidad estaban en estado de shock. Robert Bradford, un compañero locutor deportivo y amigo cercano de Brandon, estaba particularmente devastado. Recordó la primera vez que lo conoció 5 años antes, en un juego de los Hayden Wildcats. Su amistad se había fortalecido a lo largo de los años y hablaban casi todos los días. Su repentina pérdida fue un duro golpe. Bradford describió a Brandon como un hombre siempre lleno de vida, alguien que amaba a su familia y amigos y disfrutaba cada momento al máximo. Era un fijo en los juegos de fútbol americano de Hayden High School, tanto en casa como fuera, y su voz se había vuelto sinónimo de los juegos de los Wildcats los viernes por la noche. El entusiasmo de Brandon por el juego y su dedicación a los estudiantes a los que animaba eran incomparables. El entrenador en jefe de fútbol americano de Hayden High School, Keith Register, también habló sobre el impacto que Brandon tuvo en el equipo y la comunidad. Señaló que su presencia en la cabina, tanto en casa como en el camino, sería extrañada enormemente. Tenía una manera única de conectar con los oyentes y hacerlos sentir parte del juego, sin importar dónde estuvieran. Su pérdida dejó un vacío difícil de llenar. La comunidad se unió para honrar la memoria de Brandon. Se planificó un tributo para él en un próximo juego de los Hayden Wildcats, un gesto apropiado para un hombre que había dado tanto al deporte y a la escuela. Amigos y familiares compartieron historias y memorias de él, recordando su personalidad arrolladora y su amor por quienes lo rodeaban. El 23 de julio de 2008 marcó el inicio de lo que se suponía sería una escapada aventurera para Kathleen Terczak, una mujer de 50 años de Elkton, Maryland, y su esposo Bob Terczak, de 58. Eran montañistas experimentados y emprendieron una travesía de una semana por el Parque Nacional North Cascades, Washington, impulsados por su amor compartido y deseo de explorar la naturaleza salvaje. La vida de Kathleen antes de este viaje estaba marcada por logros y dedicación. Nacida en Wilmington, Delaware, se graduó de Mount Pleasant High School en 1976, antes de emprender un camino de educación y éxito profesional. Tras obtener un título asociado en ciencias del Delaware Technical and Community College, campus de Stanton, Kathleen comenzó su carrera en Stuart Pharmaceuticals, luego adquirida por AstraZeneca.
Su carrera abarcó más de 25 años, durante los cuales llegó a ser una científica asociada, ganándose el respeto y la admiración de sus colegas. Fuera de su vida profesional, era conocida por su espíritu aventurero y su pasión por las actividades al aire libre. Correr, jugar al golf y mantenerse en forma eran partes integrales de su estilo de vida. Eran sus excursiones anuales a las montañas con su esposo Bob, lo que le traía la mayor alegría. Exploraban la vasta naturaleza del oeste de Estados Unidos y el noroeste del Pacífico, creando recuerdos inolvidables mientras exploraban la naturaleza. Al iniciar su travesía en los North Cascades, los Tershak enfrentaron desafíos imprevistos. El clima, inicialmente moderado, se volvió hostil, con condiciones húmedas y ventosas que hicieron su descenso riesgoso. En medio de esta adversidad, ocurrió la tragedia. Kathleen resbaló en el terreno accidentado, y Bob, al presenciar su caída, no pudo evitarlo. Ella se precipitó más allá de él en un profundo foso formado por la nieve derretida, alejándose de una cara rocosa. A pesar de las lesiones de Kathleen, Bob actuó de inmediato, levantándola 10 metros desde el fondo del foso hasta el glaciar. Pero su condición se deterioró rápido y perdió el conocimiento. Con los elementos empeorando cada minuto, Bob hizo una tienda y se esforzó al máximo para proteger a su esposa, cortando su ropa mojada y envolviéndola en sus sacos de dormir. Durante 24 horas, Bob luchó para salvar la vida de su esposa, administrando RCP hasta que la fatiga lo venció, y Kathleen sucumbió a sus heridas el domingo por la noche. La pérdida de su amada pesó mucho en el corazón de Bob, mientras enfrentaba la ardua tarea de buscar ayuda en medio de la naturaleza. El lunes, Bob emprendió un peligroso viaje para encontrar ayuda, atravesando glaciares y tierras ásperas durante 10 a 12 horas. Luchando contra el cansancio y los elementos, finalmente llegó a la orilla norte del río Cascade, solo para enfrentar otro desafío. Intentando cruzar el río, cayó al agua y quedó atrapado bajo un tronco, escapando por poco de ahogarse. A pesar de sus lesiones y los desafíos que enfrentó, continuó, finalmente encontrando ayuda y alertando a las autoridades sobre el paradero de Kathleen. Pero el mal clima retrasó los esfuerzos de rescate hasta el jueves, cuando el cuerpo de Kathleen fue recuperado de la tienda ubicada en la cima del glaciar Clawati. La trágica muerte de Kathleen Tershak dejó un impacto profundo en sus seres queridos y en la comunidad en general. Persistieron preguntas sobre las circunstancias de su caída y los desafíos enfrentados por Bob en su búsqueda de ayuda. ¿Qué hubiera pasado si el clima hubiera sido más favorable? ¿Y si hubieran elegido una ruta diferente? Y lo más inquietante, ¿se podría haber salvado la vida de Kathleen? A medida que la investigación avanzaba, estas preguntas quedaron sin respuesta, dejando tras de sí un sentimiento de tristeza y pérdida. Era una fría mañana el 1 de febrero de 2021 cuando Ian Forgase, un esquiador de montaña de Lincoln, Vermont, partió en lo que trágicamente sería su última aventura. Conocido como Skiing Ian o Lincoln Lynx, Forgase era una figura familiar en las ásperas tierras de las Montañas Blancas, donde su amor por el esquí y la naturaleza no conocía límites. Forgase no era un esquiador típico. Evitaba las concurridas pistas de esquí de los centros turísticos en favor de la naturaleza, donde podía trazar su propio camino a través de la nieve virgen. Era una leyenda entre sus compañeros, conocido por su espíritu intrépido y su pasión por las montañas. En ese trágico día, Forgase puso su mirada en el barranco Amonosuk, un área remota y desafiante en el lado occidental del Monte Washington. A pesar del frío intenso y la amenaza de avalanchas, no se amilanó, impulsado por el deseo de conquistar nuevas cimas y superar los límites de sus habilidades. El clima parecía bueno, con cielos despejados y temperaturas justo por debajo del punto de congelación. El Centro de Avalanchas del Monte Washington había dado una calificación de bajo peligro para avalanchas, haciendo que esquiadores como Forgase se sintieran más seguros de lo que estaban. Equipado con todo el equipo necesario, un transceptor de avalanchas, sonda, crampones, pala y piolet, Forgase emprendió su viaje, con el corazón latiéndole de emoción. Pero desconocía que el peligro acechaba justo debajo de la superficie de la nieve virgen. Mientras ascendía por las laderas del Monte Washington, contemplaba la impresionante belleza del paisaje. Era una escena sacada de una postal, un producto de la naturaleza que ninguna cantidad de mano de obra puede recrear.
Pero a pesar de la paz que yacía dentro de las montañas, el peligro aún se presentaba en forma de nieve inestable oculta. Mientras Forgase atravesaba el terreno traicionero, ingresó en una de estas áreas peligrosas, desencadenando una pequeña avalancha que lo envió rodando por la ladera de la montaña. Durante horas, quedó enterrado bajo los escombros helados. Sus gritos de auxilio eran ahogados por el aullido del viento. Mientras tanto, amigos y compañeros esquiadores se preocupaban cada vez más cuando él no regresaba a casa, ni respondía a sus llamadas. No fue hasta tarde la noche del martes que se dio la alarma y se lanzó una frenética operación de búsqueda y rescate. A pesar de la hora tardía y las condiciones desafiantes, equipos del Departamento de Pesca y Juego de New Hampshire, el Bosque Nacional de White Mountain y el Servicio de Rescate en Montaña, compuesto por voluntarios, actuaron con determinación, decididos a encontrar a su compañero. La búsqueda fue una carrera contra el tiempo, mientras los rescatistas peinaban el paisaje cubierto de nieve en busca de Forgase. Usando equipos y técnicas avanzadas, escanearon la ladera de la montaña en busca de la señal de su transceptor de avalanchas, rezando por un milagro en medio del frío y la oscuridad. Finalmente, aproximadamente a las 4:30 del miércoles por la tarde, se detectó una señal de baliza, señalando la ubicación de Forgase debajo de los escombros de la avalancha. Con renovada determinación, los equipos de rescate se pusieron manos a la obra, cavando a través de capas de nieve en un intento por alcanzarlo. Hora tras hora, trabajaron en el frío mordaz, con las manos entumecidas y el aliento colgando en el aire helado. Después de más de 1 hora y media de excavación, descubrieron el cuerpo sin vida de Forgase, enterrado bajo casi 13 pies de nieve. La noticia conmocionó a la comunidad de esquiadores, mientras amigos y compañeros lamentaban la pérdida de uno de los suyos. La muerte de Forgase es un recordatorio de los peligros inherentes de adentrarse en los lugares salvajes que apreciamos. Al reflexionar sobre esta trágica pérdida, las preguntas persisten en nuestras mentes. ¿Y si Forgase hubiera elegido una ruta diferente? ¿Y si hubiera prestado atención a las advertencias sobre el manto de nieve inestable? ¿Y si no hubiera ido solo a la montaña? En medio de este incidente desgarrador, se nos recuerda la incertidumbre de la vida y la necesidad de precaución al aventurarnos en lugares peligrosos. Ian Forgase puede haber dejado este mundo, pero su espíritu vive en los recuerdos de aquellos que lo conocieron y amaron. Mientras lamentamos su pérdida, se nos recuerda apreciar cada momento y caminar con cuidado en los lugares salvajes que llamamos hogar. Jun Ro, un jubilado de 70 años, se encontraba luchando contra el aburrimiento y la soledad que a menudo acompañan la jubilación. Con sus hijos todos adultos y viviendo sus propias vidas, ninguno de ellos cerca para brindar compañía, Jun Ro se sintió a la deriva en un mar de días ociosos. Mientras contemplaba la idea de encontrar un trabajo menial para llenar su tiempo, un amigo intervino, instándolo a reconsiderarlo. Después de todo, Jun Ro había pasado toda una vida trabajando duro para mantener a su familia, y ahora era el momento de disfrutar. Los hijos de Jun Ro habían sido educados gracias a sus sacrificios, y se aseguraron de que su padre no careciera de nada en su jubilación. A pesar de la distancia física que los separaba, se aseguraron de apoyarlo financieramente, enviando dinero a su cuenta bancaria. A pesar de sus esfuerzos de proveer, Jun Ro no podía sacarse la sensación de vacío que tenía en su corazón. Fue durante una de sus visitas al Parque Nacional Yellowstone, acompañado por su amigo Charlie, que la perspectiva de Jun Ro comenzó a cambiar. Charlie, siempre el espíritu aventurero, lo expuso a la vida vibrante y la belleza del parque, abriéndole los ojos a un mundo de posibilidades más allá de los límites de su hogar. La pareja encontró consuelo y alegría en los paisajes serenos y las aguas coloridas de Yellowstone, y su vínculo se fortalecía con cada visita. Incluso cuando Charlie no podía para acompañarlo, Jun Ro se encontraba atraído de nuevo al parque, buscando refugio y rejuvenecimiento en medio de la naturaleza. Para Jun Ro, Yellowstone se convirtió en algo más que un destino. Era un santuario, un lugar donde podía escapar de la monotonía de la vida cotidiana y redescubrir la alegría de vivir, ya sea explorando los senderos o sentado junto a las tranquilas orillas de los lagos. Jun Ro encontraba paz y satisfacción en el mundo natural que lo rodeaba. En un sábado aparentemente ordinario, Jun Ro fue atraído una vez más por el Parque Nacional Yellowstone. A pesar de la incapacidad de su amigo para acompañarlo,
Hun Ro emprendió el viaje solo, buscando consuelo y serenidad en medio de la naturaleza. Abriéndose paso hasta las fuentes termales, Hun Ro disfrutó de la tranquilidad del paisaje y las aguas ofrecían un respiro calmado de las preocupaciones del mundo. Pasaron horas en una dichosa soledad hasta que la tranquilidad fue interrumpida por los gritos frenéticos de un turista. Apresurándose hacia la escena, los guías del parque se encontraron con algo escalofriante, una pierna humana sobresaliendo de las profundidades del lago. Siguiendo al turista, se dieron cuenta de una triste realidad: el cuerpo sin vida de Hun Ro, flotando en el agua, con su destino sellado por circunstancias desconocidas. Sin compañía e identificación, la muerte de Hun Ro permaneció como un misterio en los días que siguieron. No fue hasta 3 meses después que su familia recibió la devastadora noticia, su dolor exacerbado por la incertidumbre que rodeaba sus últimos momentos. El descubrimiento de su pie, envuelto en un zapato, flotando en la fuente termal, profundizó el misterio de su muerte. Sin testigos que arrojen luz sobre los eventos que ocurrieron, los investigadores se vieron obligados a buscar respuestas, pero sus esfuerzos se frustraron por la falta de evidencia. Mientras algunos especulaban que pudo haber caído accidentalmente en la fuente y no pudo escapar, otros permanecían escépticos, cuestionando las circunstancias que rodearon su fallecimiento. A pesar de sus mejores esfuerzos, el Servicio de Parques Nacionales concluyó su investigación, optando por no compartir información adicional con el público. Para la familia afligida de Hun Ro, la noticia de su muerte impactó sus vidas, dejándolos con el dolor de la pérdida y las preguntas sin respuesta que persistían en su estela. Con corazones adoloridos, viajaron a Wyoming para darle el último adiós a su amado padre, honrando su memoria con un adiós digno y sincero. Mientras se reunían para llorar y recordar al hombre que había tocado sus vidas de innumerables formas, encontraron consuelo en los preciados recuerdos que compartían. Aunque su muerte pueda permanecer envuelta en misterio, el amor y el legado de Hun Ro perdurarían como un faro de luz en la oscuridad de su dolor. En el cálido verano de 2021, Brian Roback, un alegre joven de 28 años de Hillsboro, Oregon, se adentró en las alturas del Monte Washington para lo que pensó sería otra emocionante escalada. Brian no era ajeno a la aventura. Le encantaba la emoción de explorar montañas y la naturaleza. Trabajando como contratista en el Big Lake Youth Camp, pasaba la mayor parte de sus veranos rodeado de la naturaleza. El 30 de junio, Brian se embarcó en una caminata en solitario. Su mochila estaba cargada con lo esencial y su corazón lleno de emoción. Dejó su auto estacionado en el campamento juvenil y se dirigió hacia la cumbre del Monte Washington. Mientras avanzaba por los senderos, no pudo evitar maravillarse por el paisaje que lo rodeaba. El sol golpeaba su espalda, calentando su piel mientras ascendía cada vez más alto. Brian no era novato cuando se trataba de escalar montañas. Con 8 veranos de experiencia en el campamento juvenil, se sentía seguro de sus habilidades. Saludaba a los compañeros escaladores con un gesto amistoso mientras los pasaba en el sendero, intercambiando historias y compartiendo risas en el camino. La camaradería de la montaña era algo que Brian apreciaba, un ejemplo de las conexiones que forjamos cuando salimos de nuestra zona de confort. A medida que pasaban las horas, Brian se esforzaba por alcanzar la cumbre antes de que cayera la noche. Conocía los peligros de escalar en la oscuridad, especialmente en una montaña tan implacable como el Monte Washington. Con cada paso, sentía una oleada de adrenalina. Su determinación lo impulsaba hacia adelante hacia su objetivo. Después de horas de caminata, Brian llegó a la cumbre del Monte Washington. La vista desde la cima era impresionante. Un panorama de picos escarpados y colinas onduladas se extendía ante él. Tomó algunas fotos para capturar el momento. Tenía una sonrisa orgullosa mientras contemplaba la belleza del mundo. Pero cuando Brian comenzó su descenso, la tragedia golpeó. El terreno suelto y rocoso resultó traicionero, haciéndolo perder el equilibrio y rodar por la ladera de la montaña. Intentó agarrarse a cualquier cosa que pudiera detener su caída, pero fue inútil. Se precipitó hacia abajo, hasta que finalmente quedó tendido en el suelo rocoso. La noticia de la desaparición de Brian se propagó rápidamente, impactando a la comunidad unida de escaladores y entusiastas del aire libre. Los equipos de búsqueda y rescate entraron en acción, peinando la montaña en busca de cualquier señal del excursionista desaparecido. Los helicópteros zumbaban por encima,
Sus focos de búsqueda cortaban la oscuridad mientras rastreaban el terreno debajo. La búsqueda continuó durante días, con voluntarios y funcionarios negándose a perder la esperanza. Recorrieron cada centímetro de la montaña, siguiendo cada pista y aferrándose a la creencia de que Brian sería encontrado con vida y saludable. Pero a medida que pasaban los días sin signos de él, su optimismo comenzaba a desvanecerse. A pesar de sus mejores esfuerzos, Brian seguía desaparecido. Su destino era un misterio trágico que atormentaba a quienes lo conocían. Comenzaron a surgir teorías sobre lo que podría haberle pasado, desde simples accidentes hasta explicaciones más siniestras, pero sin ninguna evidencia concreta, la verdad permanecía como un misterio. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la familia y los amigos de Brian lucharon con la realidad de su desaparición. Se aferraban a los recuerdos de tiempos más felices, atesorando los momentos compartidos y rezando por su regreso seguro. Pero a medida que pasaba el tiempo, sus esperanzas disminuían, reemplazadas por un sentimiento de pérdida y dolor. Al final, la desaparición es un recordatorio de los peligros de explorar la naturaleza salvaje. Y aunque Brian puede haberse ido, sus recuerdos y entusiasmo viven en los corazones de quienes lo conocieron. ¿Y si hubiera elegido un camino diferente? ¿Y si hubiera tomado precauciones adicionales antes de embarcarse en su escalada? Desafortunadamente, estas preguntas puede que nunca sean respondidas. Christine Siasinski había pasado décadas de su vida como una destacada cantante de ópera, actuando en lugares como Sydney, Venecia y Tokio. No solo fue una gran cantante solicitada por muchas casas de ópera, Christine también era una multiinstrumentista, tocando el violonchelo y el corno francés con impresionante habilidad. Al acercarse a la vejez, decidió dejar todo y mudarse a Victor, un pequeño pueblo en el sureste de Idaho. Allí aprendió a volar planeadores y se convirtió en instructora, una actividad que profundizó su amor por la naturaleza. El 9 de junio de 2018, emprendió uno de sus habituales vuelos al cielo, como había hecho muchas veces antes. En el asiento del pasajero de su planeador no motorizado, la acompañaba un amigo llamado David Ross. Justo antes del despegue, Christine discutió la ruta planificada con su piloto remolcador, cuyo nombre permanece desconocido. En ese momento, nada parecía fuera de lugar, y las condiciones del viento se identificaron como calmadas. Incluso completaron juntos las tareas previas al vuelo del planeador, asegurándose de que el viaje procediera sin problemas. Finalmente, el piloto remolcador y su avión, junto con Christine y su planeador, despegaron desde una ubicación en Idaho. Pronto llegaron a las estribaciones del cañón Darby a 11.500 pies sobre el nivel medio del mar, experimentando poco ascenso en ese momento. Durante todo el vuelo, el piloto remolcador mantuvo comunicación por radio con Christine, mientras trabajaban juntos para encontrar ascenso y ganar suficiente altitud para la liberación del avión. Cuando alcanzaron una altitud de 13.800, Christine soltó el planeador, dejando que el piloto remolcador regresara al aeropuerto de despegue sin incidentes. Se esperaba que Christine llegara al punto terminal programado una hora después de liberarlo, pero no llegó ni intentó comunicarse con la recepción para actualizar su situación. Una hora después del tiempo de llegada esperado, el gerente de recepción intentó contactarla por radio, pero no recibió respuesta, a pesar de múltiples intentos. Esperó un rato, esperando que eventualmente se hiciera contacto. Cuando no ocurrió, se informó que el planeador estaba retrasado y se emitió un aviso de alerta a la Administración Federal de Aviación, FAA. Pero justo antes de lanzar un esfuerzo de búsqueda y rescate a gran escala, el dueño del Centro de Aviación Dayton inició una búsqueda privada usando un helicóptero. Guiado por las últimas coordenadas conocidas del celular de Christine, el planeador fue localizado encajado entre Middle y South Dayton, sobre el lago Iceflow, a una altitud de aproximadamente 10.800 pies. Estaba en estado de destrozo y parecía haber chocado con una cresta en el costado de la montaña. El Centro de Aviación Dayton notificó entonces a las autoridades del parque sobre la ubicación del naufragio. Un equipo de búsqueda y rescate llegó posteriormente a la escena, confirmando las fatalidades de Christine y su pasajero. Utilizando una operación de helicóptero de línea larga, los restos fueron recuperados y transportados a la oficina del forense.
Cuando se publicó el informe del accidente de aviación, no proporcionó respuestas claras, lo que solo profundizó los misterios en torno al choque. Los investigadores no encontraron signos de problemas mecánicos previos al vuelo o componentes estructurales faltantes. También afirmaron que el planeador era apto para volar después de verificar que estaba correctamente ensamblado y que sus registros mostraban que estaba bien mantenido. Más tarde se especuló que Christine podría haber perdido el conocimiento durante el vuelo, aunque nunca fue confirmado por los investigadores. Norman Pribach era un hombre de 67 años de Massachusetts que amaba explorar la naturaleza. Era un excursionista experimentado, siempre listo para una aventura, especialmente cuando implicaba escalar las pendientes del Monte Washington. El 1 de abril de 2012, se embarcó en lo que pensó sería otra emocionante caminata con su hijo Seth y un grupo de amigos. El día comenzó como cualquier otro, con emoción en el aire y la promesa de nuevos senderos por explorar. El sol brillaba, pero había un frío en el aire que insinuaba los desafíos por venir. Norman, siempre optimista, desestimó cualquier preocupación, ansioso por enfrentar la montaña que conocía tan bien. Mientras ascendían la montaña, el clima empeoró, nubes oscuras se cernían sobre ellos y el viento soplaba ferozmente en sus rostros. Seth sugirió que dieran la vuelta, pero Norman, confiado en sus habilidades, le aseguró que podían seguir adelante. Entonces ocurrió el desastre. Norman, navegando una sección particularmente helada del terreno, perdió el equilibrio y rodó por la pendiente. Seth miró horrorizado cómo su padre desaparecía de su vista, tragado por el paisaje implacable. Gritos resonaron en el barranco mientras Seth y sus amigos se apresuraban en ayuda de Norman, buscando cualquier señal de él. Desafortunadamente, no encontraron ninguna. Se llamó a equipos de rescate. Su experiencia y equipo ofrecían esperanza frente a la abrumadora desesperación. Pero al descender al barranco donde Norman había caído, se encontraron con una escena de caos y peligro. El hielo colgante amenazaba con derrumbarse en cualquier momento, y la nieve bajo sus pies era peligrosamente inestable. La visibilidad era pobre, lo que hacía casi imposible ver más que unos pocos metros por delante. Siguieron adelante, impulsados por la determinación de llevar a Norman a casa. Las horas se convirtieron en días y aún así, no había señales de Norman. Seth se negó a perder la esperanza, aferrándose a la creencia de que su padre estaba en algún lugar, esperando ser encontrado. Pero cuando los días se convirtieron en semanas, la realidad comenzó a golpear. La montaña había reclamado a Norman como suyo, tragándoselo por completo y dejando solo recuerdos de una vida cortada trágicamente. Seth luchó por aceptar su pérdida, lidiando con el dolor de perder no solo a un padre, sino a un mentor y un amigo. En los años siguientes, Seth regresó al Monte Washington una y otra vez, buscando cerrar el ciclo en el lugar donde su padre había encontrado su fin. Mientras Seth contemplaba el paisaje, no pudo evitar preguntarse qué habría pasado. ¿Qué habría pasado si hubieran dado la vuelta cuando Seth lo sugirió por primera vez? ¿Y si Norman hubiera tomado un camino diferente hacia la montaña? Las preguntas lo atormentaron, persiguiendo cada uno de sus pasos mientras recorría las pendientes en busca de respuestas. Pero al final, no hubo ninguna explicación clara para dar sentido al fallecimiento prematuro de Norman. Todo lo que Seth pudo hacer fue seguir adelante, con el recuerdo de su padre grabado para siempre en su ser. Susan Bennett, una mujer de 61 años de Bellingham, Washington, sentía un amor por las montañas que duró más de una década. No era solo una excursionista casual, era una escaladora dedicada, miembro querida de la comunidad de Mountaineers e inspiración para todos los que la conocían. Su historia no era solo sobre un accidente trágico, era sobre una vida vivida al máximo. Era una mañana seca pero fría en julio de 2017, cuando Susan y sus compañeros partieron en su viaje al corazón del Parque Nacional North Cascades de Washington. El aire estaba fresco con el aroma de pino, llenos de emoción al comenzar la travesía Torment Forbidden, una ruta desafiante que prometía vistas impresionantes y escaladas emocionantes. Para Susan, era un camino familiar, uno que había recorrido muchas veces antes con la gracia y confianza de una montañista experimentada. A medida que avanzaban por la cresta sur de Torment, Susan y su equipo encontraron el primer obstáculo de su viaje, un repentino aguacero que empapó su equipo y amenazó con desanimarlos.
Pero Susan no se inmutó. Su determinación brillaba mientras animaba a sus compañeros y seguían adelante hacia su meta. Para ella, las montañas eran más que un lugar de recreo. Eran un santuario donde se sentía más viva y en paz. Conforme avanzaba el día, el clima mejoró y el sol emergió detrás de las nubes. Fue un momento de paz y descanso en medio del caos de la escalada. Un recordatorio de la belleza que los rodeaba y el privilegio de poder experimentarla de primera mano. Para Susan fue un momento de pura alegría. Pero al acercarse a la hendidura bajo la cresta oeste del Forbidden Peak, ocurrió algo trágico que cambiaría todo. En un instante, Susan perdió el equilibrio y rodó por la ladera de la montaña. Sus gritos resonaron en los valles abajo. Fue un momento de terror, mientras sus compañeros miraban impotentes para detener lo inevitable. Cuando el cuerpo de Susan desapareció de la vista, sus compañeros actuaron rápido activando una baliza de emergencia y llamando a las autoridades. Pero mientras esperaban la llegada de la ayuda, no podían evitar preguntarse, ¿y si hubieran tomado una ruta diferente? ¿Qué si hubieran regresado cuando el clima empeoró? ¿Y si nunca hubieran hecho este viaje? Para los amigos y la familia de Susan, los días que siguieron estuvieron llenos de angustia e incertidumbre, mientras esperaban noticias de lo que le había pasado. Las autoridades lanzaron una misión de rescate, enfrentando el terreno peligroso y el clima en busca de alguna señal del paradero de Susan. Pero a medida que las horas se convirtieron en días, la esperanza comenzó a desvanecerse, reemplazada por un sentido de resignación y aceptación. El 12 de agosto, casi 3 semanas después de la caída, su cuerpo fue recuperado de las profundidades de una grieta en el glaciar Forbidden. Fue un momento agridulce para sus seres queridos, mientras lidiaban con la realidad de su pérdida y la finalidad de su fallecimiento. Mientras sus amigos y familia se reunían para decir sus últimos adiós, no podían evitar reflexionar sobre el legado que Susan había dejado. No era solo una escaladora, era una maestra, mentora y amiga. Su amor por las montañas había tocado la vida de muchos individuos, inspirándolos a alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos. Mientras miraban las majestuosas cumbres que habían reclamado su vida, no podían evitar sentir un sentido de gratitud por el tiempo que compartieron con ella y los recuerdos que llevarían con ellos para siempre. Al final, la historia de Susan no era solo sobre los peligros de la escalada. Era una celebración de una vida bien vivida, dedicada a perseguir sus pasiones y abrazar la belleza del mundo que la rodeaba. Y aunque ella se haya ido, su espíritu vive en los corazones de todos los que la conocieron, inmortalizado para siempre en las montañas que amaba tanto. Al mediodía del 1 de enero de 2012, la tranquilidad del Parque Nacional Mount Rainier se vio interrumpida por un evento inesperado y aterrador. Margaret Anderson, una dedicada guardabosques del parque, salió en su patrulla de rutina, sin saber la tragedia que le esperaba en el terreno nevado. El día comenzó como cualquier otro, con visitantes explorando las maravillas naturales del parque. Pero en medio del ajetreo, un individuo solitario desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el paisaje del parque. La escena ocurrió en el área recreativa Paradise, un bullicioso punto situado a 6,000 pies de elevación en el monte Rainier. Mientras la guardabosques Anderson cumplía con sus deberes, se acercó un vehículo cuyo conductor estaba ajeno al control de acceso por delante. Sin que la guardabosques lo supiera, este no era un viajero común, era un hombre con un pasado oscuro, un fugitivo de la justicia cuyas intenciones eran tan frías e implacables como la montaña misma. El sospechoso pasó por alto el control de acceso con una precisión nacida de la desesperación, desencadenando una serie de eventos que resultarían en tragedia. El guardabosques Daniel Camicia persiguió al vehículo en un intento de hacer cumplir la ley, pero el conductor no mostraba signos de ceder, con sus ojos fijos en su destino. Mientras tanto, la guardabosques Margaret Anderson, apostada en Paradise, recibió noticias de la situación en desarrollo. Actuó de inmediato. Sus instintos afilados por años de servicio guiaban cada movimiento. Consciente del peligro que representaba el sospechoso en fuga, tomó la decisión de interceptarlo antes de que llegara a los abarrotados confines de Paradise. Posicionando su vehículo estratégicamente en Barn Flats, a medio kilómetro de Paradise, la guardabosques Anderson se preparó para el enfrentamiento. Con nervios de acero y un corazón lleno de determinación,
Se erigió como la última línea de defensa entre el pistolero y las vidas inocentes que ponía en peligro. Cuando el vehículo del sospechoso apareció a la vista, los sentidos de Anderson se agudizaron, pero nada la pudo preparar para la escalofriante visión que la esperaba. Un hombre, armado hasta los dientes y sin piedad, emergiendo con la muerte en los ojos. En un abrir y cerrar de ojos, el caos estalló en las laderas nevadas del monte Rainier. El sospechoso, con un rifle de asalto AR-15 con intención mortal, desató una lluvia de disparos contra Anderson. Sus tiros resonaron en el aire de montaña como truenos en una tormenta. A pesar de sus esfuerzos por evadir el ataque, Anderson cayó en cumplimiento de su deber. Su vida fue cortada en un cruel giro del destino. Mientras su vehículo retrocedía, testigo silencioso de la violencia que se desencadenaba, el pistolero desapareció en la naturaleza, dejando atrás un rastro de devastación a su paso. Tras la tragedia, una ola de conmoción y dolor recorrió el parque, resonando más allá de sus picos nevados. La pérdida de Margaret Anderson, una guardabosques dedicada y madre devota, impactó a la unida comunidad del Monte Rainier, dejando una huella duradera en todos los que la conocieron. Pero incluso en la muerte, el legado de la guardabosques Anderson simboliza la esperanza y la resiliencia. Su valiente sacrificio y su memoria perduran en los corazones de todos los que aprecian la belleza del Parque Nacional Mount Rainier. La familia Griffin vivía en un vecindario suburbano, idílico en la superficie pero con una tormenta dentro de su propio hogar. Beth Morris, la matriarca, había luchado durante mucho tiempo con el temperamento ardiente de su hija menor, Catherine. Si tan solo hubiera sabido las consecuencias de complacer la naturaleza ardiente de Catherine desde una edad temprana, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Como la hermana menor, el temperamento ardiente de Catherine fue evidente desde el momento en que llegó al mundo. Su hermano mayor, Aaron, fue testigo de su infancia tumultuosa, encontrándose atrapado en el fuego cruzado de sus estallidos. Un incidente en particular destacó en su memoria, grabado en su mente como una cicatriz. Fue el día en que su padre, Ross, decidió afeitarse la barba, una decisión que desataría sin saberlo la ira de Catherine sobre la familia desprevenida. Con solo 5 años, Catherine no podía comprender la importancia de la elección de arreglo personal de su padre. Para ella fue una traición a lo familiar, una interrupción del status quo al que se había acostumbrado. Con lágrimas corriendo por su rostro, desató su característico temperamento contra su padre, negándose a aceptar el rostro desconocido que le miraba. En su mente joven, había cometido un pecado imperdonable, y ella no iba a aceptarlo. A medida que Catherine crecía, su temperamento solo se intensificaba, convirtiéndose en una fuente de tensión constante dentro del hogar Griffin. Las discusiones estallaban como incendios forestales, dejando cicatrices emocionales que perduraban mucho después de que las llamas se extinguieran. Beth Morris, cargada de culpa y arrepentimiento, deseaba haber tomado una postura más firme con Catherine desde el principio. Ocurrió un incidente cuando ella tenía 38 años. Catherine siempre buscaba consuelo de su exigente trabajo en la construcción, visitando el Parque Nacional Yellowstone con su compañero de viaje McCollum los fines de semana. Pero una discusión escaló debido al temperamento de Catherine, lo que llevó a un resultado trágico. En el medio de esto, Catherine agarró un arma de fuego y, a pesar de ser una disputa verbal, puso fin a su propia vida. Las ventanas abiertas de la camioneta de McCollum permitieron que el sonido del disparo resonara a través del parque, causando pánico entre el personal y los turistas por igual. El caos repentino rompió la tranquilidad del parque, mientras la gente huía temerosa por su seguridad. McCollum, tambaleándose por el shock e incredulidad, salió de la camioneta y se tiró al suelo, abrumado por los trágicos eventos. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades del parque llegaran al lugar, atraídas por el alboroto y el rastro de desesperación que dejaba a su paso. Al acercarse a la camioneta, descubrieron el cuerpo sin vida de Catherine, con sangre manchando el asiento junto a ella. McCollum se encontró en el centro de atención, enfrentando cargos de posesión de drogas e infracciones de tráfico relacionadas con la muerte de Catherine. Mientras las autoridades trabajaban para reconstruir los eventos, Beth Ross, la madre de Catherine, y su hermano Aaron fueron notificados del incidente.
su dolor palpable mientras luchaban por aceptar la pérdida súbita e insensata. Para Beth, los recuerdos de Catherine como niña, los momentos de ternura y afecto, chocaron con la dura realidad de la muerte prematura de su hija. A pesar de su dolor, la familia confirmó la relación de Catherine con McCollum, un detalle que las autoridades optaron por no divulgar públicamente. Mientras Beth reflexionaba sobre la crianza de Catherine, recordaba momentos de consuelo y solaz, cuando encontraba refugio en el abrazo de su madre, buscando seguridad y amor. Era un contraste sorprendente con el temperamento que había definido la vida adulta de Catherine, un recordatorio de la complejidad del espíritu humano y las luchas que yacen bajo la superficie. Aaron también luchaba por encontrar consuelo en los recuerdos de tiempos más felices, sabiendo que aferrarse al pasado solo serviría para profundizar su dolor. Para él, avanzar significaba enfrentar la dolorosa realidad de la muerte de Catherine, una tarea desalentadora que parecía insuperable en medio de tal tragedia. Luke Wilhelm vivía en Bellingham, Washington. No era un hombre cualquiera, vivía y respiraba las montañas. Con su desordenado cabello rubio y sus brillantes ojos verdes, era inconfundible. Tenía una sonrisa que podía iluminar los días más oscuros y una risa que resonaba por los valles. Luke no nació en las montañas, creció en Maryland, lejos del terreno accidentado que un día llamaría hogar. Pero incluso de niño, tenía un sentido de la aventura. Siempre estaba trepando árboles y explorando los bosques detrás de su casa. No fue sorpresa cuando se enamoró del montañismo más tarde en su vida. Después de la secundaria, Luke asistió a la universidad en Ohio y Colorado, pero siempre sintió una atracción por las montañas. Pasaba más tiempo al aire libre que en el aula, y finalmente decidió dejar la universidad y seguir su pasión a tiempo completo. En 2018, Luke se unió a Rainier Mountaineering Inc., RMI, donde se hizo un nombre como guía experto y miembro querido del equipo. Lideró expediciones en algunas de las cumbres más altas del mundo, desde el Monte Rainier hasta Denali, y lo hacía siempre con una sonrisa y un paso alegre. Pero Luke no era solo un guía, era un amigo para todos los que conocía. Tenía una manera de hacer que la gente se sintiera a gusto, incluso en las situaciones más desafiantes. Sus clientes lo amaban por su paciencia y actitud positiva, y sus colegas lo admiraban por su habilidad y dedicación a su oficio. El 6 de marzo de 2022, Luke partió en una escalada con un amigo y colega guía en las North Cascades. Era un día hermoso, con cielos despejados y una brisa suave. Los dos amigos estaban de buen ánimo mientras ascendían la montaña, charlando y riendo a medida que avanzaban. Pero algo aterrador sucedió cuando Luke perdió el equilibrio en una sección empinada de la escalada y cayó. Su amigo miró con horror como él rodaba montaña abajo, desapareciendo de la vista en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, la vida de Luke se truncó, dejando atrás una familia en duelo y una comunidad devastada. La noticia de la muerte se difundió rápido, resonando en toda la comunidad de escaladores. Llegaron tributos, con amigos y colegas compartiendo historias de la amabilidad, generosidad y entusiasmo de Luke por la vida. Era más que un guía, era un amigo para todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Cuando amigos y familiares se reunieron para darle su último adiós, la verdadera magnitud del impacto de Luke se hizo evidente. Era más que un montañero, era un amigo, un mentor y una luz guía en un mundo a menudo lleno de oscuridad. Y aunque ya no camine entre nosotros, su espíritu vive en las montañas que amaba, siempre parte del terreno accidentado que moldeó su vida. En el extenso Parque Nacional Mount Rainier, Karen Sykes emprendió lo que sería su último viaje. Una excursionista experimentada y conocida escritora de viajes, Sykes conocía el terreno, había recorrido sus senderos innumerables veces antes. Su pasión por las montañas era palpable, su entusiasmo contagioso. Era el 18 de junio de 2014, cuando Sykes, acompañada por su compañero Robert Morthorst, se adentró en el sendero de los lagos Owey, un camino que ella conocía muy bien. El día prometía, pero sin saberlo, el peligro acechaba entre la paz del lugar. A medida que ascendían, el sendero se volvía cada vez más peligroso, con la nieve derretida obstruyendo su camino. Sykes decidió seguir adelante sola, mientras Morthorst optaba por quedarse atrás, considerando que las condiciones eran demasiado arriesgadas para continuar.
Fue una separación momentánea, una divergencia temporal de caminos, para reunirse en un punto de encuentro predeterminado. Pasaron las horas y la preocupación carcomía los bordes de la mente de Morthorst, con cada minuto que pasaba. Cuando Sykes no regresó como se esperaba, su aprensión dio paso al pánico. Reportó su desaparición el miércoles tarde, desencadenando un masivo esfuerzo de búsqueda que capturaría la atención de la nación. Equipos terrestres con unidades caninas y helicópteros buscaron en el terreno que rodeaba el sendero de los lagos Owihai. Su determinación era inquebrantable ante el poderío de la naturaleza. A pesar de los esfuerzos, el paradero de Sykes seguía siendo un misterio. Los días se convirtieron en noches, cada momento pasaba cargado de incertidumbre. ¿Y si había perdido su orientación? ¿Y si se encontró con un peligro imprevisto? Las preguntas seguían surgiendo a medida que pasaba el tiempo, atormentando las mentes de los involucrados en la búsqueda. Entonces, el 21 de junio de 2014, un descubrimiento aterrador destrozó las esperanzas de aquellos que se aferraban a la posibilidad de un regreso seguro de Sykes. Un equipo terrestre encontró su cuerpo sin vida, situado entre el terreno accidentado. Exámenes médicos confirmaron la escalofriante verdad detrás del fallecimiento de Sykes. La hipotermia la había reclamado. A pesar de su determinación y conocimiento del terreno, cayó presa del agarre de la naturaleza. A medida que la noticia se extendió por la región, provocó una reflexión sobria sobre la naturaleza impredecible de la exploración en lo salvaje. Incluso los aventureros más experimentados no están exentos de estos peligros. Su destino se entrelaza con las corrientes inciertas del mundo natural. En medio de la especulación y la conjetura, una verdad permaneció inmutable. El legado de Sykes es un testimonio de su innegable pasión por la naturaleza. Aunque haya emprendido su último viaje en las imponentes cumbres del Monte Rainier, su espíritu vive en los corazones de todos los tocados por su entusiasmo inagotable y su amor por la naturaleza. ¿Y si Sykes hubiera esperado a Morthorst en el umbral cubierto de nieve en lugar de seguir adelante sola? Una cosa quedaba clara: las montañas, con su majestuosa atracción y presencia, se erigen como guardianes y desafíos para aquellos que se atreven a pisar sus pendientes. La travesía de Amy Adamson comenzó en la naturaleza de Alaska, donde nació en la década de 1980 en una familia amorosa. Siendo la única niña en la familia, fue bañada con cariño y aliento por parte de su madre Janet Adamson. Desde temprana edad, fue evidente que Amy poseía una sed de conocimiento y un gran amor por la naturaleza. Después de recibir una sólida educación, culminando en un título universitario, Amy se embarcó en un camino profesional que parecía destinado al éxito, una carrera en la enseñanza. Su pasión por la educación era evidente. Era conocida por su habilidad para explicar conceptos complejos de una manera que resonaba con sus estudiantes, fomentando una comprensión y aprecio más profundos por el aprendizaje. A pesar de las expectativas de su familia y compañeros, el corazón de Amy anhelaba algo más. Fue durante su tiempo como maestra que descubrió su amor por el excursionismo. Mientras la enseñanza le proporcionaba satisfacción, Amy encontró verdadera alegría y propósito en explorar la naturaleza. Su decisión de abandonar los confines del aula por la extensión de la naturaleza fue recibida con sorpresa y escepticismo por parte de quienes la rodeaban. Pero Amy permaneció firme en su convicción de que su verdadera vocación estaba más allá de las cuatro paredes de un aula. Veía el excursionismo no solo como una pasión, sino como un medio para abogar por la preservación de la naturaleza e inspirar a otros a embarcarse en sus propias aventuras. En 2015, Amy se embarcó en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Se propuso recorrer América con una mochila, atravesando montañas, bosques y valles, mientras documentaba sus experiencias y conocimientos. Sus aventuras la llevaron a áreas remotas, parques nacionales y lugares emblemáticos, cada paso alimentando su pasión por la exploración y el descubrimiento. Entre los muchos parques que frecuentaba, el Parque Nacional Yellowstone ocupaba un lugar especial en su corazón. Su belleza agreste y su naturaleza la atraían una y otra vez, y a menudo se encontraba perdida en sus vastas extensiones, con su espíritu elevándose con cada paso. En un día aparentemente ordinario en 2023, Amy se levantó temprano, se bañó, reunió su equipo y se dirigió al Parque Nacional Yellowstone, como lo había hecho incontables veces.
Era una visitante habitual del parque, así que ingresó fácilmente, pero esa fue la última vez que la vieron. No sabía que sería su último viaje al lugar que tanto amaba. Las horas se convirtieron en días, y no había señales de Amy. El pánico se apoderó de su madre Janet, mientras esperaba el regreso de su hija. A medida que las horas se convertían en la noche, la preocupación de Janet se convirtió en alarma. Cuando Amy no regresó a casa, sabía que algo estaba mal. En el parque, Janet descubrió que su hija no había sido vista desde que ingresó ese día. El Parque Nacional Yellowstone se extendía ante el equipo de búsqueda, con su paisaje agreste rebosante de naturaleza. El personal y los guías experimentados se habían reunido. Su misión era clara: encontrar a Amy Adamson. Con su conocimiento del parque y su amor por la naturaleza, se aferraban a la esperanza de que solo estuviera perdida o herida, esperando rescate. Registraron el parque, entre bosques, terrenos rocosos y senderos. Sus esfuerzos fueron incansables, alimentados por la determinación de traer a Amy a casa sana y salva. Pero mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, su búsqueda tomaba un giro sombrío. Fue en el sendero Buttermilk, al oeste del Parque Nacional, donde tropezaron con la devastadora verdad. El cuerpo sin vida de Amy yacía en el suelo, golpeada y destrozada, una vista espeluznante que impactó al equipo de búsqueda. Antes de que pudieran comenzar a procesar la cruda realidad ante ellos, Janet Adamson fue llevada a la oficina del parque, protegida de la desgarradora escena. A medida que se difundía la noticia de la muerte de Amy, Janet fue abrumada por el dolor. En un comunicado público compartido en las redes sociales, expresó su tristeza, lamentando la pérdida de su amada hija. En medio de la angustia, Janet encontró consuelo en el conocimiento de que Amy había fallecido haciendo lo que amaba: explorar las maravillas del mundo natural. Las autoridades locales confirmaron la causa de la muerte de Amy: pérdida excesiva de sangre debido a un ataque de oso. Fue un recordatorio trágico de los peligros que acechan en la naturaleza, particularmente en áreas habitadas por grandes mamíferos carnívoros como los osos grizzly. El impacto se extendió por la comunidad, desencadenando una conversación renovada sobre la seguridad en la vida silvestre y la importancia de los disuasivos adecuados. A medida que avanzaban las investigaciones, las autoridades descubrieron evidencia que apuntaba a un oso grizzly. Huellas encontradas cerca del cuerpo de Amy confirmaron la presencia del depredador, arrojando luz sobre los eventos que llevaron a su muerte. Expertos opinaron ofreciendo ideas sobre la rapidez y brutalidad de los ataques de osos, pintando un cuadro escalofriante de los últimos momentos de Amy. En medio del clamor por los peligros de los osos grizzly, se hicieron esfuerzos para capturar al depredador responsable de esta muerte. A pesar de múltiples intentos de atrapar y eliminar al oso de la zona, seguía siendo escurridizo, evadiendo la captura una y otra vez. La comunidad permanecía en vilo, lidiando con la amenaza persistente. Meses después, el mismo oso grizzly resurgió, esta vez aventurándose en un área residencial en busca de comida. En un intento desesperado por proteger a la comunidad, los funcionarios se vieron obligados a tomar medidas decisivas, lo que resultó en la muerte del oso. A través del análisis genético y otros factores identificativos, las autoridades confirmaron que el oso había estado involucrado en el ataque fatal a Amy, cerrando el capítulo de una saga trágica que había conmocionado a la comunidad. En el rastro de la trágica muerte de Amy, su legado perduró. Su libro, Walking Out: One Teacher's Reflections on Walking Out of the Classroom to Walk America, sirvió como testamento de su espíritu aventurero y pasión por la naturaleza. Aunque su viaje fue interrumpido, su impacto en aquellos a quienes tocó perduraría. Un recordatorio de la fragilidad y belleza de la vida en la naturaleza. Mitzi Sue Susan Clemens, una auditora de 53 años de Cincinnati, Ohio, fue vista por última vez en el Parque Nacional Great Smoky Mountains el 25 de septiembre de 2018. Susan estaba de excursión con su hija de 20 años cerca de Clingmans Dome, un lugar popular conocido por sus vistas. Ambas habían estado disfrutando de varios días de senderismo, abordando rutas más largas y exigentes que el sendero Forney Ridge, en el que se encontraban ese día. Este sendero, considerado moderado, tiene una longitud de 2 kilómetros con un cambio de elevación de unos 121 metros. Esa tarde, regresaban de Andrews Bald, una pintoresca área cubierta de hierba. Cuando estaban a un cuarto de milla de Andrews Bald, la hija de Susan decidió adelantarse hasta la torre de Clingmans Dome y planeaba encontrarse con su madre en el estacionamiento.
La hija llegó a la torre y tras pasar un rato allí, regresó al estacionamiento. Susan nunca apareció. Presa del pánico, su hija alertó de inmediato a las autoridades del parque y comenzó la búsqueda de Susan. Al caer la noche, el personal del parque, experimentado en la búsqueda de personas desaparecidas en terrenos tan vastos, sabía que debían actuar rápido. Susan era una excursionista experimentada, conocedora de los desafíos de los senderos, pero había desaparecido en una zona repleta de peligros naturales. Las búsquedas iniciales cubrieron los senderos, centrándose en el camino que Susan debía tomar, pero no se encontró ningún rastro de ella. La búsqueda de Susan fue una operación masiva. Involucró a 175 personas capacitadas de 5 estados y más de 50 organizaciones, incluyendo helicópteros, drones y unidades caninas. Recorrían más de 804 kilómetros de senderos, pero la densa vegetación y el terreno accidentado dificultaban la búsqueda. La zona alrededor de Clingmans Dome está intersectada por muchos senderos y rodeada de espesos bosques, lo que puede desorientar incluso a los excursionistas más experimentados. Con el paso de los días, la búsqueda se expandió más allá de los senderos. Yulena Campbell, portavoz del parque, explicó que la mayoría de las personas imaginan el parque a través de los senderos, pero no comprenden la verdadera dificultad del paisaje fuera de ellos. Es fácil perderse un giro o una intersección, especialmente en las condiciones de niebla, lluvia y oscuridad que Susan encontró. Para el fin de semana, la búsqueda se intensificó con más personal y equipo especializado. Enfrentaron numerosos desafíos, incluyendo la fuerte lluvia que cayó en los primeros días de la búsqueda, lo que dificultaba encontrar huellas o rastros. El paisaje espeso y rocoso hacía casi imposible localizar pistas. Los buscadores despejaron sistemáticamente todos los senderos y se movieron a áreas fuera de ellos, centrándose en las pendientes donde a menudo terminan las personas desorientadas. El 3 de octubre, después de una semana de búsqueda, se encontró el cuerpo de Susan en una vegetación densa en la empinada cuenca de Huggins Creek, en el condado de Swain, Carolina del Norte. Este lugar estaba a unas 2 millas al oeste del estacionamiento de Clingmans Dome y a 1 kilómetro al sur del Appalachian Trail. Recuperar el cuerpo de Susan fue una tarea ardua. El terreno era tan difícil que se necesitó un helicóptero de la Guardia Nacional de Tennessee para la extracción. Las autoridades confirmaron que no se sospechaba de juego sucio y la causa de muerte fue determinada como hipotermia. Fue encontrada con ropa verde y negra, lo que dificultó aún más que los equipos de búsqueda la localizaran en el denso bosque. El descubrimiento del cuerpo trajo una mezcla de alivio y tristeza a su familia y a los equipos de búsqueda. Proporcionó algo de cierre, sabiendo lo que había sucedido tras días de incertidumbre. Su familia expresó su gratitud al Servicio de Parques Nacionales y a todas las agencias involucradas en la búsqueda. Apreciaron los esfuerzos de los buscadores, pilotos, operadores de drones, rastreadores de perros y rescatistas. En una cálida mañana de sábado en septiembre de 2020, el teniente Adam Lowell Johnson, un aviador naval de 29 años estacionado en la base naval de Whidbey Island, se despertó con emoción en su pecho. Había esperado este día durante semanas. Planeaba hacer una caminata en solitario por los pintorescos senderos de Vesper Peak en las cascadas de Washington. No era un tipo ordinario, amaba la aventura y apreciaba la naturaleza. Le apasionaba explorar nuevos lugares y experimentar la belleza de la naturaleza de primera mano. Mientras empacaba su mochila con lo esencial, agua, bocadillos, un mapa y un botiquín de primeros auxilios, no podía evitar sentir una sensación de emoción recorriendo sus venas. Esta caminata sería una aventura inolvidable. Con una rápida despedida a su novia Nicole, Adam emprendió el viaje con su corazón lleno de emoción. El sendero estaba tranquilo al comenzar su caminata. Los únicos sonidos eran el crujir de las hojas bajo sus pies y el ocasional canto de los pájaros. Adam se sentía en paz mientras se sumergía en la belleza de su entorno. Los árboles y las montañas inspiraban una sensación de asombro en él. Continuaba ascendiendo la montaña a medida que pasaban las horas. Cada paso lo acercaba más a su destino. Se detenía ocasionalmente para admirar las vistas, tomando fotos para capturar los recuerdos de su aventura. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Había estado tan cautivado por la belleza del paisaje que no se dio cuenta de lo tarde que se había hecho. Aterrorizado, aceleró el paso, ansioso por llegar a la cima antes de que cayera la oscuridad.
Pero mientras navegaba por el terreno rocoso, ocurrió un desastre. Adam perdió el equilibrio en un tramo resbaladizo y su cuerpo cayó sin control por la empinada pendiente. Intentó agarrarse a algo, lo que fuera, para detener su caída, pero fue inútil. Con un golpe seco, aterrizó al pie de la pendiente, el dolor recorriendo su cuerpo. Horas pasaron y la ausencia de Adam no pasó desapercibida. Nicole se preocupó cada vez más cuando él no regresó a casa. Llamó a las autoridades, desesperada por noticias de su novio desaparecido. Equipos de búsqueda y rescate fueron enviados a recorrer la montaña. Sus esfuerzos fueron obstaculizados por la luz menguante del día. No fue hasta la mañana siguiente que el destino de Adam se reveló. Un equipo de helicópteros avistó su cuerpo sin vida sumergido en un arroyo. Las aguas lo habían reclamado como suyo. La noticia conmocionó a la comunidad, dejando a sus seres queridos devastados por la repentina pérdida de un amigo y familiar querido. Mientras los investigadores reconstruían los eventos previos a la muerte de Adam, surgieron teorías sobre lo que pudo haber salido mal. Algunos especularon que perdió el equilibrio y cayó al arroyo, mientras que otros creían que pudo haber habido juego sucio. Pero independientemente de las circunstancias, una cosa era cierta. La muerte de Adam fue una tragedia que dejó un profundo vacío en las vidas de todos los que lo conocieron. En los días y semanas que siguieron, los seres queridos de Adam lucharon por aceptar su pérdida. Los recuerdos de su risa contagiosa y su espíritu aventurero perduraban en el aire, pero entre el dolor y la tristeza también había un sentido de gratitud por el tiempo que compartieron con él y el impacto que tuvo en sus vidas. El Parque Nacional Yellowstone, famoso por su belleza natural y su abundante vida silvestre, atrae a visitantes de todos los rincones de Estados Unidos, especialmente durante los fines de semana largos. Sin embargo, con la afluencia de recién llegados, existe el riesgo de ignorancia o desprecio por las reglas y pautas del parque, especialmente en cuanto a las interacciones con la vida silvestre. El Día de los Caídos de 2022, este riesgo se convirtió en una cruda realidad cuando una mujer veinteañera se vio envuelta en un encuentro espeluznante con un bisonte. Las autoridades del parque han enfatizado durante mucho tiempo la necesidad de que los visitantes mantengan una distancia segura de la vida silvestre y se abstengan de acercarse o intentar interactuar con ellos. A pesar de estas advertencias, incidentes como el del Día de los Caídos subrayan las consecuencias de ignorar estas pautas. El viaje de la mujer de 25 años de Grove City, Ohio, a los impresionantes paisajes del Parque Nacional Yellowstone comenzó con el inocente deseo de sumergirse en la belleza de la naturaleza. No podría anticipar que su aventura tomaría un giro peligroso, alterando para siempre el curso de su historia. En una serena mañana de lunes, mientras se aventuraba por el sendero de madera cerca de la cuenca de la Arena Negra, su camino se cruzó con el de un bisonte, una criatura formidable que encarna el espíritu indómito del oeste americano. En un instante fugaz de curiosidad o tal vez inconsciencia del peligro inherente, se acercó al bisonte, desencadenando sin saberlo una cadena de eventos que culminaría en un aterrador enfrentamiento. El bisonte, percibiendo una posible amenaza para su territorio, reaccionó con agresión instintiva, desatando su formidable fuerza sobre la mujer desprevenida. La fuerza del ataque la envió dando tumbos por el aire, un testimonio impactante del poder y la ferocidad del animal salvaje. Las consecuencias del encuentro fueron graves, ya que la mujer sufrió lesiones complicadas, incluida una herida perforante causada por los poderosos cuernos del bisonte. Después del ataque, los servicios de emergencia llegaron rápidamente a la escena. Su intervención oportuna resultó crucial para estabilizar su condición y asegurar su supervivencia. Con la mayor urgencia, la mujer fue trasladada al Centro Médico Regional del Este de Idaho, donde un equipo de profesionales médicos trabajó incansablemente para brindarle la atención y el tratamiento que tan desesperadamente necesitaba. A medida que se difundió la noticia del incidente, surgieron informes contradictorios sobre el destino de la mujer, con algunos declarando prematuramente su muerte. Sin embargo, es imperativo ejercer precaución y abstenerse de especular hasta que las autoridades relevantes proporcionen una confirmación oficial. Mientras tanto, el incidente sirve como un recordatorio sobrio de los peligros inherentes
que acompañan las interacciones con la vida silvestre en el Parque Nacional Yellowstone y otros entornos naturales. Si bien estos paisajes majestuosos ofrecen oportunidades inigualables para la exploración y el descubrimiento, también exigen un profundo respeto por el delicado equilibrio entre humanos y vida silvestre. A medida que continúa la investigación sobre el incidente, es responsabilidad de todos los visitantes de Yellowstone y otras áreas silvestres ejercer precaución, cumplir con las regulaciones del parque y priorizar su seguridad y el bienestar del mundo natural. Solo a través de un cuidado responsable y una conciencia vigilante, podemos garantizar que las generaciones futuras sigan disfrutando del esplendor de estos paisajes queridos sin correr el riesgo de sufrir daños o lesiones. Eran alrededor de las 11:43 de la noche del 17 de noviembre de 2021, cuando un Ford Fiesta 2019 se dirigía hacia el sur en el spur entre Pigeon Forge y Gatlinburg, en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. La noche era oscura y las estrechas y sinuosas carreteras del parque representaban un desafío para los conductores. Este tramo en particular era conocido por sus curvas cerradas y la falta de iluminación adecuada, convirtiéndolo en una ruta peligrosa, especialmente de noche. El coche, conducido por Victoria Dallaway, de 22 años, viajaba cerca de la intersección con Gumstand Road cuando Victoria perdió el control del vehículo. El coche se desvió de la carretera y se estrelló contra el río que corre junto al spur. El impacto fue severo y el vehículo quedó sumergido en las frías aguas del río Little Pigeon. Dentro del coche, Rebecca Hamby, también de 22 años y de Sevierville, iba sentada en el asiento del pasajero delantero. La fuerza del choque y la posterior inmersión del vehículo le causaron heridas mortales. Los servicios de emergencia, incluyendo guardaparques, los departamentos de policía y bomberos de Gatlinburg y el departamento de policía de Pigeon Forge, llegaron rápidamente al lugar. A pesar de sus esfuerzos para rescatar a los ocupantes, Rebecca no sobrevivió. Su cuerpo fue recuperado del vehículo sumergido, marcando un trágico final para lo que debería haber sido un trayecto rutinario. Victoria Dallaway fue encontrada herida pero viva. Fue trasladada en ambulancia al Centro Médico LeConte en Sevierville, Tennessee, para recibir tratamiento. No se divulgaron detalles específicos sobre sus lesiones ni su estado en el hospital. El Parque Nacional Great Smoky Mountains es conocido como el parque nacional más visitado de Estados Unidos, atrayendo a millones de visitantes cada año. Pero sus carreteras pueden ser peligrosas. Los caminos estrechos y sinuosos, combinados con la limitada iluminación nocturna, hacen que conducir de noche sea peligroso. Este incidente destacó los riesgos de conducir en tales condiciones. La investigación del accidente está en curso, con los guardaparques trabajando junto con la patrulla de carreteras de Tennessee para determinar la causa exacta del accidente. Hay muchas preguntas aún sin respuesta. ¿Qué hizo que Victoria perdiera el control del vehículo? ¿Fue un momento de distracción, una falla mecánica o quizás un factor externo como un animal en la carretera? La investigación busca proporcionar claridad sobre estos puntos, pero por ahora las respuestas siguen siendo elusivas. Este trágico evento subraya la necesidad de precaución al conducir por el parque de noche. El Parque Nacional Great Smoky Mountains, con sus vistas impresionantes y biodiversidad, ofrece mucho a quienes lo visitan. Pero también exige respeto por su terreno desafiante y los peligros potenciales que conlleva. La muerte de Rebecca Hamby demostró los riesgos incluso en las actividades más rutinarias. Conducir, algo que muchos hacemos diariamente sin mucho pensamiento, puede volverse mortal en un abrir y cerrar de ojos. Este incidente es un ejemplo de lo rápido que las cosas pueden salir mal, especialmente en entornos que son más peligrosos, como las carreteras estrechas y sinuosas de un parque nacional de noche. Teewinot Mountain es uno de los muchos lugares en el Parque Nacional Grand Teton, donde los entusiastas del senderismo suelen visitar. Entre ellos estaban Tyler Strandberg, Catherine Nix y Rebecca Anderson, tres amigos con un amor compartido por el senderismo y las actividades deportivas al aire libre. El 22 de agosto de 2015, intentaron la caminata de esta estructura natural de 12.300 pies, conocida por ser el sexto pico más alto de la cordillera Teton. Según los informes, el trío no era novato en escalada y había enfrentado varias otras áreas montañosas en el pasado.
Cuando comenzaron su caminata por la cara este de Tiwinot, sin usar cuerdas, probablemente se sentían confiadas y despreocupadas sobre posibles incidentes. También se sabía que el área que eligieron escalar tenía una calificación de 4.0 en la escala de dificultad. Esta calificación indica que aunque son necesarias buenas habilidades de orientación, experiencia en montañismo y precaución, el área no se considera altamente técnica por las autoridades del parque. Mientras el trío escalaba la montaña, perdieron de vista el sendero oficial, un problema común para muchos que habían tomado esta ruta anteriormente. Pronto se encontraron fuera de curso en un área mucho más técnica y peligrosa. Mientras intentaban volver al sendero correcto, ocurrió lo inesperado. Tyler y Catherine resbalaron de un saliente y cayeron 200 pies. Rebecca, en un estado confuso y de pánico, tampoco pudo continuar su viaje ni hacia arriba ni hacia abajo, porque estaba atrapada en su propio saliente precario. Después de un rato, tomó la iniciativa de contactar al centro de despacho de emergencias usando su celular, que aún tenía consigo. Les informó del incidente, explicando cómo había intentado llamar a sus amigas, pero no recibió respuesta, lo que la llevó a temer lo peor. Tras el informe, se enviaron 3 guardaparques vía transporte corto al lugar donde se creía que habían caído. Al llegar descubrieron que lo peor había sucedido, como Rebecca temía. Tyler y Catherine fueron encontrados sin respuesta, yaciendo en la roca dura con sus cuerpos severamente mutilados. Era evidente que habían perdido la vida al impactar. Tras consultar con el director médico del parque, los guardaparques los declararon muertos en la escena. Sin más que hacer, los guardaparques se enfocaron en rescatar a Rebecca, que aún estaba atrapada en un saliente. 2 de los 3 guardaparques que respondieron a la llamada escalaron terreno empinado y técnico durante aproximadamente 1 hora para alcanzarla a 11.300 pies. Una vez que la alcanzaron, la prepararon para la evacuación y fue transportada con uno de los guardaparques a salvo. Mientras tanto, el guardaparque restante descendió en rapel para encontrarse con su colega, donde yacían Tyler y Catherine. Sus cuerpos fueron evacuados a la oficina del forense y posteriormente recogidos por sus seres queridos. Más tarde se reveló que escalar la montaña había sido uno de los elementos en la lista de deseos de Catherine para el verano, antes de que planeaba mudarse a Nueva York en septiembre para perseguir un doctorado en psicología infantil en la Universidad Pace. Esta aventura resultó ser el último elemento que intentaría en esa lista, resultando en la pérdida de su vida y la de su amigo Tyler. En duelo por su pérdida, la familia de Catherine le rindió homenaje de varias maneras. Su hermano honró su memoria corriendo en su lugar en el maratón de la ciudad de Nueva York, solo meses después del accidente. Además, un amigo completó la carrera de 100 millas Leadville Trail Run, una carrera en la que Catherine y Tyler habían participado previamente. Era un día normal en el Parque Nacional Mount Rainier, con el guardabosques Nick Hall, preparándose para otra aventura entre los picos. Hall era un miembro dedicado del programa de escalada del parque, no era ajeno a los desafíos de la montaña. Criado en el pequeño pueblo de Patten, Maine, Hall creció rodeado de la belleza del aire libre, un amor por la naturaleza inculcado en él desde temprana edad por su familia de socorristas. Hall emprendió una misión para rescatar a 4 escaladores en apuros. Los escaladores, un grupo de amigos de Waco, Texas, habían ido de excursión para intentar escalar la cumbre del monte Rainier, solo para encontrarse atrapados en la peligrosa ruta del glaciar Emmons. La dedicación de Hall a su deber como guardabosques solo era igualada por su amor por la naturaleza. Con cada paso sentía un sentido de propósito, un deseo de proteger y servir a aquellos que se aventuraban en la belleza del parque. Lo que no sabía era que esta sería su última misión. El clima empeoró mientras Hall y su equipo descendían hacia los escaladores varados. Fuertes vientos y densas nubes descendieron sobre la montaña, oscureciendo la visibilidad y creando condiciones peligrosas. A pesar de los desafíos, Hall siguió adelante. Al llegar a la grieta donde estaban los escaladores atrapados, Hall actuó. Con habilidad y precisión perfeccionadas durante años de entrenamiento, trabajó para ayudar a los escaladores. Cada movimiento era bien calculado. Pero luego ocurrió la tragedia. En un momento desgarrador, Hall perdió el equilibrio y resbaló en la pendiente helada, cayendo por la montaña. Sus colegas miraron horrorizados mientras desaparecía de su vista.
Su caída resonaba en la silenciosa naturaleza. Para la familia de Hall en Paden, Maine, la noticia de su muerte fue devastadora. Siempre habían conocido los riesgos de su trabajo como guardabosques, pero nada los había preparado para esta pérdida. El padre de Hall, Carter, un bombero voluntario y técnico en emergencias médicas, luchaba por aceptar el hecho de que su hijo se había ido. Su voz temblaba al hablar de él. A medida que pasaban los días, el servicio del parque investigaba el incidente, buscando entender qué había salido mal y cómo se podrían prevenir tragedias similares. Una teoría que surgió fue la normalización del riesgo entre los guardabosques experimentados, un fenómeno que podría haberlos desensibilizado a los peligros de su trabajo. En respuesta a la muerte de Hall, el servicio del parque implementó nuevos protocolos de seguridad y programas de entrenamiento, con el objetivo de asegurar que ningún guardabosques volviera a perder la vida en el cumplimiento de su deber. Pero para su familia y amigos, los cambios llegaron demasiado tarde. Su querido hijo, hermano y amigo se había ido. Su memoria quedará para siempre en el paisaje del Monte Rainier. ¿Y si Hall hubiera sido más cauteloso ese día, prestando atención a las señales de advertencia del cambio de clima? ¿Y si el servicio del parque hubiera implementado medidas de seguridad más estrictas antes, previniendo la trágica caída? Mientras las preguntas persistían, una cosa quedaba clara. La memoria de Nick Hall sería para siempre parte del Monte Rainier, de su familia, amigos y las personas a las que sirvió mientras aún estaba vivo. Era un día soleado y templado el 6 de junio de 2015, cuando Jenny Bennett salió a otra caminata en solitario en el área de Greenbrier del Parque Nacional Great Smoky Mountains. Era una ávida excursionista de 62 años de Sylva, Carolina del Norte, conocida por su amor a las montañas. Tenía una conexión con los Smokies, un lugar que describía como su favorito en el mundo. La pasión de Jenny por el senderismo comenzó hace años. Nacida en Arlington, Virginia, se mudó a Knoxville en 1983 y se unió al Smoky Mountain Hiking Club. Su confianza y habilidad crecieron rápidamente, especialmente después de una desafiante caminata fuera de sendero a Tourist Bunyan con su esposo Chris Hebb. Jenny a menudo caminaba con legendarios senderistas como Charlie Clabunde y Al Watson, lo que aseguró su reputación como una exploradora intrépida. La vida de Jenny la alejó de los Smokies por 2 décadas. Vivió en Gloucester, Massachusetts, con su compañero de larga data Bob Parley. Pero su separación en 2009 la trajo de vuelta a las montañas. Se mudó a Brevard, Carolina del Norte y luego a Sylva. Su regreso marcó el comienzo de 5 años de intensas caminatas fuera de sendero, tanto en solitario como con amigos. Jenny documentó sus aventuras en su blog de WordPress, Endless Streams and Forests, y publicó 2 libros, incluido un misterio ambientado en los Smokies titulado Murder at the Jump Off. A pesar de su extensa experiencia en senderismo, los últimos años de Jenny estuvieron marcados por luchas personales. Desarrolló un grave problema de rodilla que provocaba su dislocación durante las caminatas. A pesar del dolor, continuó sus aventuras, a menudo forzando su rodilla a su lugar para completar sus trayectos. A principios de 2015, la muerte de su mentor Charlie Clabunde la afectó profundamente. Organizó una caminata para esparcir sus cenizas, pero tuvo que regresar debido a que su rodilla falló nuevamente. Este revés la afectó mucho. El 31 de marzo de 2015, Jenny decidió dejar Carolina del Norte y mudarse a St. Johnsbury, Vermont, para estar más cerca de su hermana. Vendió su casa, empaquetó sus pertenencias y planeó mudarse el 1 de junio. La perspectiva de dejar los Smokies trajo emociones encontradas. Estaba emocionada por la mudanza, pero también triste por dejar las montañas que tanto amaba. Sus últimas publicaciones en el blog, el 24 y 27 de mayo, reflejaron este sentimiento agridulce. El 30 o 31 de mayo de 2015, Jenny regresó al área de Lester Prong, un lugar que había visitado innumerables veces. Esta vez fue sola. Su objetivo era recorrer sus senderos favoritos una última vez antes de la mudanza, pero no regresó. Fue reportada desaparecida el 6 de junio de 2015 y su coche fue encontrado en el Porter's Flat Trailhead al día siguiente. Un equipo de búsqueda y rescate del Servicio de Parques Nacionales descubrió el cuerpo de Jenny el 8 de junio de 2015. Fue encontrada sentada en Porter's Creek, a unas 4 millas del sendero, con la cabeza apoyada en rocas.
El informe de la autopsia concluyó que había muerto de hipotermia ambiental debido a la exposición al frío por inmersión parcial en el arroyo. Moretones en su cadera derecha y codo indicaban una caída, pero no tenía heridas internas. El informe también reveló un nivel tóxico de difenhidramina, un antihistamínico, en su sistema. Esto sugería una posible sobredosis intencional, indicando que podría haber tomado el medicamento para acabar con su vida. La muerte conmocionó a la comunidad de senderismo. Muchos especularon sobre sus últimos momentos. ¿Cayó accidentalmente al arroyo y sucumbió a la hipotermia o ingirió intencionalmente una gran cantidad de difenhidramina? Su hermano Peter reconoció que los eventos exactos previos a su muerte probablemente seguirían siendo un misterio. Encontró consuelo en saber que Jenny murió en el lugar que más amaba. El 31 de agosto de 2015, el Servicio de Parques Nacionales emitió un comunicado de prensa confirmando los hallazgos de la autopsia. La oficina del médico forense del condado de Sevier concluyó que la muerte de Jenny fue causada por hipotermia ambiental, con el alto nivel de difenhidramina en su sangre como un factor significativo. El informe describió sus últimos momentos en detalle. Jenny fue encontrada sentada en el arroyo con la cabeza apoyada en rocas. Tenía moretones consistentes por una caída pero sin heridas graves. La alta concentración de difenhidramina sugería que podría haber tomado una sobredosis, haciendo que su cuerpo se apagara antes de sucumbir a la hipotermia. La muerte de Jenny fue una pérdida significativa para la comunidad de senderismo. Para honrar su memoria, el Smoky Mountains Hiking Club organizó una caminata conmemorativa el 13 de septiembre de 2015. Los participantes se reunieron en el Porters Creek Trailhead y caminaron hasta el sitio de la cabaña del SMHC. Peter Bennett, hermano de Jenny, esparció una porción de sus cenizas en el sitio de la cabaña. El evento incluyó un servicio de celebración de vida en el Greenbrier Picnic Pavilion, donde amigos y compañeros senderistas compartieron historias y recuerdos de Jenny. Al día siguiente, un grupo más pequeño de senderistas, incluyendo a Peter, fue fuera del sendero a Lester Prong para esparcir más cenizas de Jenny en el sitio conocido como Charlie's Rock, donde las cenizas de Charlie Clabunde habían sido esparcidas. Este acto final fue un tributo a Jenny y su amor por los Smokies. La vida y muerte de Jenny Bennett dejaron un impacto duradero en quienes la conocieron y en la comunidad de senderismo. Fue una exploradora intrépida que asumió desafíos que pocos se atreverían. Sus aventuras, documentadas en su blog y libros, continúan inspirando a los amantes de los Smokies de hoy y del futuro. El 7 de marzo de 2012, dos amigos, Chris Onufer y Steve Romeos, emprendieron un viaje de esquí de travesía a Ranger Peak, una cresta de 11.355 pies ubicada en el extremo norte de la cordillera Teton. Ambos eran esquiadores de travesía veteranos. Chris había trabajado durante años en el Jackson Hole Mountain Resort, mientras que Steve era un bloguero dedicado que documentaba ávidamente sus experiencias de esquí. En las primeras horas de esa mañana de miércoles, los dos comenzaron su viaje y se esperaba que regresaran esa misma noche. Pero no aparecieron y se presumió que estaban desaparecidos después de que Chris no cumplió con su plan de recoger a su padre en el aeropuerto de Jackson esa noche. Con Chris y Steve también sin hacer contacto con el centro de despacho, se hizo evidente que algo estaba mal más allá de simplemente estar desaparecidos. A medida que se acercaba la medianoche de ese mismo día, los guardaparques decidieron lanzar una misión de rescate. Comenzaron revisando los senderos populares entre los esquiadores de travesía en el distrito sur del parque, antes de expandir sus esfuerzos al distrito norte a medida que se disponía de más información. El vehículo de Chris fue descubierto cerca de la playa de natación Coulter Bay, poco después de las 12:30 del mediodía del jueves siguiente. Pero ni Chris ni Steve fueron encontrados dentro del vehículo. A pesar de una búsqueda durante toda la noche, no hubo señales de su paradero. Al acercarse el amanecer, se desplegó un helicóptero contratado para búsqueda y rescate, para intensificar los esfuerzos para localizar a los esquiadores desaparecidos. Apenas unas horas después de la reanudación de la búsqueda, dos guardaparques a bordo del helicóptero de rescate avistaron una avalancha en una cresta que forma el lado norte del cañón Waterfalls. Reconociendo esto como una posible área donde Chris y Steve podrían haber quedado atrapados, el helicóptero realizó una búsqueda exhaustiva de los escombros de la avalancha, usando un transceptor suspendido para detectar señales de balizas de avalancha.
En poco tiempo, el transceptor registró 2 señales de baliza, sugiriendo la presencia de posibles seres humanos enterrados bajo la nieve y los escombros. Con la ubicación determinada, un equipo de 7 guardaparques fue transportado de regreso para comenzar una búsqueda exhaustiva de los escombros. Antes del mediodía de ese día, los cuerpos sin vida de Chris y Steve fueron descubiertos en una canaleta en una cresta que conforma la pared norte del cañón Waterfalls. Steve fue encontrado a aproximadamente 45 metros del pie de la avalancha, mientras que Chris estaba ubicado a unos 457 metros por encima de Steve. Sus cuerpos fueron retirados de una profundidad relativamente baja dentro de los escombros. Inicialmente fueron transportados en helicóptero a una ubicación accesible y luego transferidos en moto de nieve para encontrarse con el forense. Las investigaciones sobre su trágica muerte revelaron que Chris y Steve probablemente estaban ascendiendo con pieles en sus esquís cuando se desencadenó una avalancha de placa suave considerable que los impulsó más de 2000 pies por la canaleta. Se determinó además que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente, lo que indica que sucumbieron instantáneamente al ser golpeados por la avalancha. Tras la muerte de los esquiadores, la familia de Steve decidió relanzar su blog, que había atraído a miles de visitantes antes del trágico incidente. Catalogaron las cientos de rutas que él había documentado durante su vida. Estas rutas incluían descensos en los Tetons, las montañas Wind River, las sierras orientales y varios lugares alrededor del mundo, como la Antártida, Canadá, Italia, México, Nueva Zelanda y Sudamérica. Chris también fue recordado con cariño como un profesional dedicado que impactó positivamente en la vida de muchos en el parque. En una tarde fría de marzo de 2024, Madison Salzburg, una joven de 20 años llena de espíritu que adoraba el esquí y la naturaleza, emprendió una aventura con 2 amigos cercanos al monte Washington, New Hampshire. Madison, con su risa contagiosa y energía inagotable, siempre estaba lista para una aventura, especialmente cuando implicaba enfrentar las ásperas laderas del barranco Tuckerman. El trío partió con emoción, sus risas resonaban en el aire fresco de la montaña mientras avanzaban por las laderas. Madison no podía contener su entusiasmo, sus ojos brillaban con emoción mientras se acercaban al barranco. A medida que se adentraban más en el barranco, las condiciones se volvían cada vez más desafiantes. La nieve estaba dura y helada, lo que dificultaba mantener el equilibrio mientras iban por las empinadas pendientes. A pesar del terreno traicionero, el espíritu aventurero de Madison permanecía imperturbable. Su determinación de explorar la montaña brillaba en cada paso. Pero entonces ocurrió el desastre. Madison, sorprendida por un parche helado, perdió el equilibrio y rodó por la pendiente, desapareciendo de la vista en cuestión de segundos. Sus amigos, atónitos por el repentino giro de los acontecimientos, buscaron cualquier señal de ella entre la nieve y las rocas, pero parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Al entrar el pánico, los amigos de Madison llamaron en busca de ayuda, alertando a los servicios de emergencia sobre la situación. Los equipos de rescate actuaron rápido, desplegando helicópteros y equipos de búsqueda para peinar la montaña en busca de Madison. A pesar de sus esfuerzos, ella permaneció elusiva, dejando a sus amigos y familiares en una espera agonizante por noticias de su destino. En los días siguientes, la montaña resonó con el sonido de helicópteros de búsqueda y los gritos de los trabajadores de rescate, decididos mientras peinaban el terreno en busca de cualquier señal de Madison. A pesar de sus mejores esfuerzos, ella seguía desaparecida, dejando a sus seres queridos para enfrentarse a la incertidumbre de lo que le había sucedido. A medida que la búsqueda continuaba, comenzaron a surgir teorías sobre lo que podría haberle sucedido. Algunos especularon que podría haberse desorientado en las duras condiciones, mientras que otros temían que pudiera haber sufrido lesiones graves en su caída. ¿Podría haber evitado los trágicos eventos que llevaron a su desaparición? ¿Y qué si los equipos de búsqueda hubieran podido encontrarla antes de que fuera demasiado tarde? ¿Podrían haberla salvado del gélido agarre de la montaña, devolviéndola a salvo a sus seres queridos y evitándoles el dolor de su pérdida? La búsqueda continuó, y los ecos de preguntas sin respuesta parecían extenderse hasta el infinito, dejando una inquietante sensación de incertidumbre a su paso. Pero en medio del miedo y la desesperación, una cosa permanecía cierta:
Madison Salzburg, con su espíritu aventurero y entusiasmo por nuevas aventuras en la vida, sería extrañada por todos los que la conocieron.